lo que va a pasar aquí hoy. Me vengo aquí, luego me sentaré por ahí en medio, ¿vale? Y recordad, o si no lo sabéis, esto es la primera vez que habéis escuchado hablar de Recreo. Recreo es un evento que se le ocurrió a tres zumbaos, ¿verdad? Aquí tenemos a Antonio, aquí tenemos a Dani, que no podía venir, y a mí, y que decidimos que íbamos a hacer como una especie de gira por España, que suena como muy pretencioso, pero de verdad que si lo miráis, o sea, la vida de la gente que viaja no es la más, ¿no? La más guay. Así que está muy bien, sobre todo porque conocemos aquí a gente muy chula. Entonces, que sepáis que hoy además tenemos la suerte de que nos hagan aquí un poco de host la gente de We Are, que sabéis que son maravillosos y que están haciendo un proyecto súper chulo de, pues, ¿no? De hacer la mejor formación de accesibilidad en España con permiso de Sergio, de toda la parte más oficial, que no quiero yo que haya peleas, ahora veremos, si hay peleas entre lo público y lo privado. Y que sepáis que, bueno, este es el evento de Alicante, que estamos emocionados de estar aquí. Deberíamos de estar en Coruña, que llovió, como podéis imaginar, y deberíamos de estar en Pamplona, que nevaba. Así que vamos bien, vamos a mejorar. Y que sepáis que tenemos un evento muy bonito, que no podemos decir casi nada todavía, en Ávila. A lo mejor os pilla un poco lejos, pero no sé, va a ser una cosa como ultra bonita. Yo creo que lo más bonito que hayamos hecho nunca. Fijaos cómo lo vendemos. Así que si tenéis, es un fin de semana, un sábado. Así que a lo mejor no está tan lejos Ávila. Desde Barcelona, sí, un poco más. Y luego también tenemos San Francisco, que es una algo más así como guay, cubriendo un poco a ver si firma su viva. Vamos a eso solo, ¿eh? Vamos. ¿Qué más? Pues eso, no sé si conocíais antes a Uyar, al equipo maravilloso que nos permite estar aquí hoy y que antes duda que esto esté saliendo tan bonito hoy también, lo vais a ver. Y que además tenemos aquí en la mesa, en la silla, a Carlos, que, pues eso, él y su equipo son referentes para el mundo de la accesibilidad y tienen unos cursos maravillosos que además podéis hacer a vuestro ritmo y todo este tipo de cosas. Así que luego le tenéis a Carlos para pillarte y preguntarle lo que necesitéis, ¿vale? Y luego, claro, si amor tenemos por Carlos y por Raúl y por toda la gente de We Are, yo estoy enamorado también de Vanessa y de otro equipo de Fuerza Film aquí en Alicante, que queremos que hagáis más Dani también, por fin, hacer más cosas, ¿vale? Que si no la gente se aburre aquí en Alicante y para la playa. Entonces, que sepáis que estamos aquí también gracias a ellos, ¿vale? Si ellos este evento no sería tan guay, molaría tanto, y es porque están detrás Vanessa, Dani y todo el equipazo de Friends of Film Alicante, ¿vale? Y que si no sois de Friends of Film Alicante, pues haceros, ¿vale? Si tenéis la oportunidad hoy, se recogen firmas hoy para eso. Y también que sepáis que pues ULA tampoco se ha quedado corta porque nos ha cedido este espacio para poder estar aquí hoy, que es maravilloso. A mí me ha encantado, cuando han visto, nos han puesto la luz de Recreo, si la veis. Y pues eso, y Renata que está ahí, pues poniendo todas las facilidades del mundo, o sea que es un equipo también. Si tenéis aburrimiento de estar en casa, veniros aquí a trabajar, ¿vale? Y además, mira, ahí tenéis un fantástico pase de día para que vengáis aquí a trabajar, a ligar, a hacer contactos, lo que sea. Sí, lo podéis hacer. Y nada, eso, que Recreo somos Dani, Antonio y yo, y venimos en muy poquito tiempo también a Valencia. Ya os contaremos que eso os pilla, bueno, creo que se tarda menos, según ha dicho María, desde Madrid aquí que desde Valencia aquí. Pero bueno, que seguro que podéis sacar un ratillo y acercaros a Valencia, que estaremos seguramente por Lanzadera, ¿vale? En breve. Y la agenda de hoy, venga, que me enrollo mucho, ¿verdad? Vamos a hablar de accesibilidad, pero de accesibilidad desde un punto de vista que muchas veces yo creo que no se trata, que es el de accesibilidad igual a cutre, igual a feo, no me dan premios a accesibilidad. Y ya sabéis que este año, y hay cositas por aquí que nos han contado, están empezando a caer las primeras multas, y es feo hablar así, ¿verdad? Como amenazar a la gente para que hagan las cosas. Pero bueno, tenemos a Roberto ahora que siento las sillas, ¿vale? Calientes estas que tenemos, pero tenemos a gente que le gustan las tipografías a 8 puntos de tamaño en gris. Y luego tenemos a gente que desde la Universidad de Alicante, por ejemplo, pues llevan muchos años peleándose con, con las normas de la UICAC y otras cosas mucho más interesantes también. Y entonces no sé si podremos equilibrar esto. También tenemos por aquí a Jorge, bueno, tenemos a gente creo que con puntos de vista que van a salir muy chulos para que también os vayáis un poco enriquecidos a los vuestros, ¿vale? Si podéis. Así que luego habrá preguntas y luego habrá también por ahí un pequeño convite, cositas así, para picar. Y luego me han dicho que hay una banda que toca por aquí fuera, Renata,
Una jam session. Pero diréis, pues paso. Pues ahí estaremos también bailando. Y los sorteos, no sé cuáles serán. Eso cae en manos de Raúl y compañía, pero no podemos decir qué son. Son libros. Son libros. ¿Qué es lo mejor que se puede regalar a una persona? Bueno, salvo si eres influencer, Bueno, ya. que recomiendas no leer, ¿no? Vale. Y luego el networking. ¿Vale? Así que venga, la mesa, fácil, vamos allá. Nos han sentado en el orden, pero no da igual. Así los buscáis. A ver quién sabe. Bueno, esto no somos el bajo. Yo sí voy a empezar por aquí. Roberto Ramos. Yo no conozco el ecosistema de Alicante, porque es mi primera vez aquí, pero nada. Pero me han dicho que es lo más fino que hay aquí en Alicante haciendo diseño. Pero es verdad que viene de esta cama en la que a lo mejor la accesibilidad no está en el primero de los puntos, o eso lo vamos a preguntar. Así que habrá que estar atento a él por si le queréis explicar. Ahora te defiendes. Luego tenemos a Jorge, que le hemos secuestrado, le traemos desde Fundación 11 en Madrid. Sabéis que es una de las personas también referentes, porque trabaja en un sitio referente, que es la Fundación 11. Entonces creo que, como siempre es muy divertido y es una persona sensata, supongo que dará algunos puntos de vista más allá de lo oficial. ¿Eh? Yo le conozco y no muy oficialista de esto de... ¿no? Vienes con la... No tienes a tu jefe escuchándote hoy. Espero que no. Espero. Porque él suele decir las cosas. Luego tenemos a la capa con la que yo antes también sintonizo más, que es la de, por ejemplo, sistemas de diseño. ¿Vale? Tenemos aquí a María Arseguet, que viene representando al equipazo de High Experience y que está todo el día con una cosa tan importante y en estos tiempos más, como son los Design Systems. Y vamos a ver si le podemos sonsacar sus trucos maravillosos para que, ¿no? Además, pues, siempre podemos decir, el último proyecto en el que estás, en la empresa en la que estás, ¿no? Bueno, que te busquen en LinkedIn y lo saben. ¿Vale? Y tenemos aquí a un ilustre, yo creo, del mundo de la accesibilidad, que es Sergio, que viene de la... Bueno, yo recuerdo, y voy a contar una anécdota, que es cuando empezamos los diseñadores a buscar cosas de accesibilidad, los resultados cuando existía Google, que sigue existiendo, pero cuando había IA, quiero decir, lo que salía siempre era la Universidad de Alicante. Siempre. ¿Vale? Y entonces, los profes, porque soy misma profe que nada, siempre recomendábamos a Sergio, a toda la gente que estaba haciendo pues, los primeros másters y tal, con lo cual ahora él vive un hype desde el Alicante profundo, con cariño digo esto, Sí, sí. y vamos a ver cómo lo vive él, porque dirá, joder, qué de gente ha salido de repente, ¿no? Supongo que va a frenar, pues sí. Todo esto de buen rollo, ¿eh? No queremos citas. Las peleas luego. Y luego tenemos aquí a Carlos Garrido, que representa, como digo, a esa nueva jornada, que no pasa nada por decirlo, a esas nuevas generaciones, uy, que me suena, del mundo de la accesibilidad. O sea, tenemos aquí, los hemos puesto juntos por si hay que darse. ¿Vale? Así que creo que tenéis, como veis, tenéis una mesa bastante, unas sillas bastante variaditas, más las vuestras. ¿Vale? Que de verdad, si podéis, no sé si tenéis papel aquí, pero daros cositas. ¿Vale? Para luego prepararlas. Así que ya estamos. ¿Sí? ¿Listos? No sé si por casa nos escuchan bien, nos ven bien, todo bien. Si alguien puede tenerlos en casa, que lo... Vale, Se escucha un poquito así, Raúl. Pero bueno. Vamos un par de minutos sobre eso, ¿no? Lo apagamos. Quedamos en la oscuridad. Eso está guay. Nos quedamos aquí. Esto está guay. Te doy en casa. Cojo la chuleta, ¿eh? Vale, yo no me he presentado porque me da vergüenza, pero soy Raúl Marí y bueno, soy el que en este caso me toca representar un poco el recreo y se acabó cosas por ahí, con mi escuela, con el canal de YouTube, a mi edad y pero no pasa nada. Así que mientras tanto seguiremos. Así que venga, menos rollo, ya sabéis que tenemos Roberto, Jorge, María, Sergio y Carlos, ¿vale? Así que luego os preguntaré quién os cae peor. Pero lo público, claro. Venga, vamos allá. A mí, Raúl. Tengo un montón de bloques, pero el tiempo que da es muy ligero. Así que vamos a hablar de, obviamente, de formación. Seguro que muchos de vosotros queréis saber un poco cómo está el panorama y qué es dónde se puede, o cómo te hace falta aprender y demás. Pero no vamos a empezar por ahí, porque tenemos bloques también del famoso este. Vamos a empezar por aquí, el mito. Accesible para cero. ¿Vale? Podría empezar y lo compongo. Luego también vamos a hablar un poco de qué pasa con los clientes. ¿Son los culpables de que nos haga accesibilidad o somos nosotros? También habrá un bloquecito de preguntas sobre la WCAG. ¿Siguen siendo esos señores anticuados que van a modernizar alguna vez? ¿Sabes que tú tienes contactos?
Contactos no, pero lo sigo. Vale, bueno, pues tú no sé si va a haber una renovación de ellos, puede ser como otra cosa diferente en los próximos años. El tema de las auditorías, las multas, todo ese tipo de cosas, el tema de los premios, también tenemos por aquí alguna cosa. Veis que hay un montón de bloques, no, no podía faltar y lo hemos dejado para el final para no entorpecerlo, pero adelante es el tema de la IA. Claro, si os vais a casa y no ha salido la IA, para que nos la ubicar, nosotros. Vale, entonces tenemos por aquí un montón de preguntas, así que Design Systems, ¿vale? Levantando María, así que arranco, venga. Vamos a ir pasando de manera así tranquila la voz, ¿vale? Y a lo mejor soy yo el que digo, tengo curiosidad, Roberto, por ejemplo, para que me digas, porque creo que además eres una persona que viene aquí como punching ball, todas estas cosas. Primera preguntita tiene que ver con el mito ¿de dónde crees que viene esto de accesible igual a feo? Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿No se me oye? ¿No se me En oye? casa sí, en casa En sí. casa sí. Ah, perfecto. ¿Me oís? ¿Me oís ahí? Sí. Doble micrófono. Como, como los Beatles en los 60, que venían dos para hacer estéreo, para hacer estéreo. Eh, bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Creo que está bien esto que me hayas presentado como el punching ball porque soy el que menos sabe de accesibilidad de todos, ¿no? Soy el que viene a lo mejor de un mundo más offline de todos, ¿no? Y está bien. Accesible igual a feo, ¿no? Yo creo que mal diseñado igual a feo. O sea, creo que al final muchas veces se confunde cuando hablamos de vanguardia con algo que simplemente es que está mal diseñado, ¿no? Creo que las modas son lo único que pasan de moda y al final cuando vemos cosas que son... el otro día hablaba con un amigo arquitecto en Victoria, ¿no? Y decía, hablando de una cocina, ¿no? Decía, joder, qué moderna esa cocina, ¿no? Y decía, bueno, tiene 25 años diseñada, ¿no? Decía, bueno, las cosas que están bien diseñadas, ¿no? Nunca van a pasar de moda, nunca van a pasar, nunca van a parecer antiguas, ¿no? Siempre van a estar vigentes y aunque parezca dos conceptos que a priori son inconexos, ¿no? Vanguardia y atemporal, pues yo creo que tienen mucho que ver, ¿no? Y entonces, las cosas si están bien diseñadas desde el principio, si están pensadas, si sirven para el propósito que han sido pensadas, eh, no- al contrario, no es que sean feas, sino es que hay armonía en ellas, ¿no? Al final eso es la primera función del diseño, ¿no? No, el diseño no cumple exclusivamente una función estética, ¿no? Un diseño tiene que solucionar un problema, lo primero, tener evidentemente un criterio estético y luego pues ser coherente para aquello con lo que ha sido pensado, ¿no? Si compras esas tus funciones, pues yo creo que tenemos el combo perfecto, ¿no? Pero cuando falla alguna de las tres es cuando vemos que, ay, este diseño falla, ¿no? Este diseño voy a tener que cambiarlo rápido en 3 años, ¿no? Le iba a pasar aquí la voz por cercanía, Sí. que viene también del mundo de la accesibilidad. Allí, ¿cómo se percibe eso del feo? ¿Está entre las frases y las palabras que salen a primera vista o no? Bueno, es que allí la primera es accesibilidad y luego ya diseño, y luego ya usuario y luego ya diseño. Pero bueno, es verdad, me gusta mucho tu reflexión, Alberto, la verdad. Habría que preguntarte si entonces todos los diseños que haces por meter en la primera son accesibles. No es broma, ¿eh? No voy a hacerte eso. No. Vale, es verdad, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, o sea, en realidad la cosa de que la accesibilidad se perciba como fea es culpa de los diseñadores que en su momento hacían las cosas que parecía que salían de un hospital, ¿no? O sea, cuando la gente llevaba una muleta, llevaba algo, todo tenía que respirar ese toque como de hospital, ¿no? Olía a ese tipo de cosas. Y yo creo que precisamente el que se haya modernizado todo este tema y se haya incluido tanto la accesibilidad dentro del diseño hace que ahora no es que la accesibilidad tenga que ser fea, sino que ahora, digamos, los diseñadores expertos, como puede ser tu trabajo, pues, digamos, tenéis como la batuta, ¿no? De decir, vale, pues ahora vamos a darle esto una vuelta para ver cómo, además de cumplir esa función estética, la puede cumplir accesible. No me voy a meter en el tema cliente porque ahí ya... Ahora vamos a Claro. Vamos a también saber, Ahí está. María, cómo ve esto. Va a ser Ahora ir divertido. pensando, ¿eh? Vamos a pasaros también la bola para allá. Accesible feo. Vamos a posicionarnos primero todos, si os parece, y a partir de ahí le damos. Vale, yo estoy de acuerdo con la parte de que un diseño bien hecho no tiene por qué ser no accesible ni feo. Lo que pasa es que creo que cuando se diseña una página web hay dos puntos de partida. Tener en cuenta la accesibilidad desde el principio y que tu diseño esté bien hecho y que sea accesible y bonito y estético, o tenerla en cuenta después y entonces es un parche y es igual te queda guau,
pero no va a ser De accesible. hecho, una de las preguntas que teníamos por aquí justamente es esa, ¿no? ¿Cuándo hay que meter la accesibilidad para que no estropee, bueno, o para que no sea luego un parche, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que el problema es, un diseño puede ser accesible y puede ser, perdón, y puede ser estético. Sí, totalmente puede serlo. O sea, no es accesible, no es igual a feo. Lo que pasa es que hay que darle una vuelta. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a diseñar con las bases de accesibilidad. Iba a decir yo que además la palabra gustar, ¿verdad? Ya hemos empezado mal también, porque si empezamos ya con esto, o sea, es una pregunta trampa. Pero yo quiero saber lo que opinan por aquí los compis. Sí, hay una cuestión sobre el mito de por qué se dice feo, no accesible o accesible. Quizás no recordamos lo de la versión solo texto, que existió durante muchos años, hace ya unos 20 años, a principios de los 2000. Ahí la versión de solo texto pues era el crear una versión del sitio web pues muy limpia, sin colores, sin imágenes, porque se tenía esa idea de que para poderlo hacer accesible pues había que hacerlo feo. Yo creo que de ahí viene ese mito. Pero como muy bien ha explicado Roberto, hay que distinguir entre qué es un buen diseño y un mal diseño. Y dentro de lo que esperamos de un buen diseño, la accesibilidad debería ser una característica más. Además de que sea armonioso, funcional, etcétera, que cumpla su función, pues la accesibilidad debería ser un parámetro más. Igual que en otros contextos, pues por ejemplo, algo tiene un buen diseño y también es seguro. Pues igual debería ser, algo tiene un buen diseño y es accesible. Debería ser una característica más propia. Yo creo que sobre todo viene también de cierta manera de que muchas veces cuando nosotros diseñamos, desarrollamos productos digitales, nos basamos en referentes, ¿no? En referentes de, oye, pues inspiraciones, ¿no? De, oye, quiero diseñar esto, quiero hacer esto, pues voy a buscar, voy a hacer un estudio de, oye, otra gente que haya hecho algo parecido a lo que yo quiero, ¿no? Y yo creo que en el tema de accesibilidad pasa eso, ¿no? A lo mejor viene un proyecto que requiere de accesibilidad, voy a buscar a lo mejor parte de referentes y a lo mejor los referentes que me encuentro accesibles son a lo mejor páginas gubernamentales o cosas que realmente a lo mejor tienen un diseño mucho más corporativo, gubernamental, podemos decir, todas las páginas de los gobiernos que al final pues siguen una estética muy sencilla, muy simple, es decir, nada que sea súper mega disruptivo ni creativo ni nada, ¿no? Entonces yo creo que también parte del daño de este mito viene de esta parte de, oye, a la hora de buscar referentes, solamente tenemos referentes que cumplan con los máximos criterios de accesibilidad, que realmente pues pueden llegar a tener, podríamos entre comillas, diseños más aburridos, ¿no? Bueno, creo que ahora ya sobre todo se están renovando más este tipo de páginas, por ejemplo, yo creo que el gobierno, por ejemplo, de Reino Unido, que tenía una página antes un poquito más antigua, ahora tiene algo bastante más moderno, pues al final pues se van renovando, pero no van a los niveles del desarrollo de producto digital y de la creatividad que realmente a nivel privado se podría llegar a desarrollar. Voy a aprovechar, bueno, Sí, voy a pasar rápidamente. Voy a aprovechar que habla de referentes, que no sé si vosotros tenéis referentes. Digo que hay una cosa que a mí me intriga en los últimos años. Cuando éramos diseñadores más de corte gráfico, todo el mundo tenía sus referentes, ¿no? Pues David Carson, no sé, pues había gente como muy mítica, yo soy una persona ya de esta época. ¿Y qué pasa? Que ahora yo, con las nuevas generaciones, no veo hablar de referentes. Es como que, o sea, cualquiera puede ser un referente, que a lo mejor vais a Instagram o vais a Pinterest y ahí tenéis, como las cosas que os gustan, han pasado a ser como abstractas esas referencias, entre comillas. Pero yo creo que de accesibilidad, ya que hemos venido aquí, estaría guay llevarse como esta gente que dice Raúl que saben tanto, qué es lo que miran y hacen para poder estar tanto. Entonces, por ejemplo, Carlos, que ha sacado ese tema, Carlos es desarrollador, ¿eh? No sé si sabíais, queremos tener un punto de vista aquí más técnico. Entonces, preparaos porque voy a pedir referentes, aunque sea cortito, rápido, pues mira, yo siempre para mí me gustaría estar en el equipo de no sé quién, o yo si pudiera trabajar en GovUK, lo haría. Y creo que eso es un punto que os podéis llevar hoy, por lo menos, de si no conocéis esas referencias, luego buscarlas, ¿no? Entonces, esta es un poco la tradición, ¿vale? Y os dejo pensar o la tenéis clara. Yo tengo. Vale, si quieres. Algo para ti, ¿eh? Yo tengo. Vale, a ver, yo como soy desarrollador en el mundo de desarrollo, sobre todo, es decir, yo, bueno, ahora lo comentaremos más porque es uno de los puntos de cómo a lo mejor de la parte más de formación, pero yo estaba sobre todo especializado, estoy especializado en la parte más de sistemas de diseño a nivel de desarrollo.
Entonces, yo cuando sobre todo descubrí la accesibilidad, lo descubrí a través de cómo hacer un buen sistema de diseño en condiciones, ¿no? Y vi pues, eso de accesibilidad y dije, uy, ¿qué es eso de accesibilidad? Y ya indagué un poquito más, ¿no? Entonces, para mí, temas de referentes sobre todo van relacionados con temas de sistema de diseño, que ahí se pueden encontrar sobre todo justamente el sistema de diseño por ejemplo, del gobierno de UK, el sistema de diseño de Helsinki también, que es muy, muy, muy bueno, me parece, el sistema de diseño de la gente de Atlassian, por ejemplo. Entonces, el de Carbon de IBM, que me parece que está bastante bien. Y lo que sería sobre todo ahí, lo puedo decir, de sistemas de diseño, que es lo que más control estético ya. Una pregunta también a traición. ¿Y en España? En España, el sistema, es que no me sé ahora el nombre, pero el sistema de diseño que se está montando creo que el gubernamental de España, el nuevo, que ahora mismo no sé, no caigo el nombre, en su momento lo miré y tenía bastante... Dintel. Tenía bastante buena pinta a nivel de accesibilidad. Es una pena que creo que no se está casi dando uso a día de hoy, pero tenía muy buena pinta, la verdad. Sergio, ¿tú qué opinas? Tú eres una voz autorizadísima. Yo comparto con Carlos del UK, del gobierno del Reino Unido. Está quizás un poco desactualizado a nivel de modernidad del diseño visual, pero a nivel de accesibilidad, y está todo muy bien documentado. Si tenéis alguna consulta, alguna duda sobre accesibilidad, podéis encontrar patrones de diseño muy buenos. A nivel de España, yo recomendaría del gobierno de Aragón. Está muy bien, está desarrollando también una buena librería de patrones. Y yo me dedico también, como Carlos, más al desarrollo, entonces a nivel de diseño, de diseñador puro, no os puedo recomendar, pero a nivel de desarrollo, lo que os he dicho. Sí, bueno, han citado aquí Nos dicen desde casa que el micro de mano se escucha un poco mal en el streaming. Cuando se usa el micro de mano, donde solapa bien. Entonces, no sé si tal vez sería mejor que nos pasemos de mano, porque yo creo que aquí en persona, si hablamos un poco alto, yo creo que Sí, precisamente lo hacemos para que se escuchara mejor, pero hablamos un poco más alto. Hablo un poco alto y si alguien no lo escucha bien, Te lo agradezco porque además es un juego de doble micro. Sí, además nos faltan dedos, tendríamos que tener 6. Una cosa, han citado por aquí ¿no? al lo que es los servicios digitales de Aragón, que están haciendo digo por si no lo habéis escuchado antes, mirar ¿no? sus páginas, porque están haciendo cosas muy bonitas, como el tema de los momentos vitales, están trabajando en unos aspectos muy de usabilidad, muy de experiencia de usuario, diría yo, y el sistema de diseño es DESI, que también si le podéis echar un vistacito, pues ole por ellos, ¿vale? O sea, digo, porque tampoco hay que mirar siempre para afuera, ¿no? Podemos mirar dentro, para arriba a la derecha. Tengo. Tienes ahí. Vale, yo voy a hacer aquí un poco de trampa y voy a recomendar un sistema de diseño en el que yo he participado. Más alto, perdón, es que yo hablo muy bajito. Pero lo voy a decir sobre todo porque estaría guay que un día lo publicaran, porque creo que ese design system está muy bien hecho, y es el de Mercadona. Conozco a la gente que trabaja en él y creo que a nivel de accesibilidad es muy potente y estaría muy guay si se publicara porque podría ser bastante referente en esos aspectos. Mercadona, ¿quién la ha visto y quién la ve? Ya. O sea, está muy bien. Fíjate, yo voy a decir, bueno, me voy a mojar porque no recuerdo, pero ¿nos oís bien? Se llama un poco. Uno. Vale, claro, precisamente la más importante que nos tiene que oír. Sí, claro. Sería lo suyo. Bueno, pues tú dinos. No, que disculpa tú. Bueno, yo es que iba a mojarme, iba a decir precisamente que tenemos aquí a bueno, de hecho Raúl ha participado conmigo en alguna charlita con él, y es Jordi Turul, ¿no? Que está haciendo el Design System de Mango, y claro, pues, ¿estuviste tú también con él? Pues precisamente a mí me parece que estaba haciendo un muy buen trabajo. No sé en qué estado está, ni tampoco sé si está publicado, porque los Design System no son mi fuerte, pero bueno, yo creo que ahí pues tenemos una persona de España con nombre, ¿no? Porque es verdad, claro, a mí lo que me fastidia es no saber quién es el equipo de Mercadona o el equipo del gobierno de Aragón, porque no sé quiénes son, la verdad. Yo creo que ahí es donde un poco por donde tú ibas. Y luego ya a nivel de accesibilidad como tal, bueno, yo en un equipo en el que me encantaría trabajar, no te quiero hacer la pelota a Sergio, pero sería el de Sergio, porque si os dedicáis a accesibilidad, pues son referentes en España, porque además traducen las WCAG a nuestro idioma, que si ya son complicadas a lo mejor en inglés con alguna cosa, pues imaginaos, o sea, quiero decir, en castellano, pues imaginaos en inglés. Y bueno, y luego, por supuesto, con Olga Carreras, que supongo que muchos de vosotros, si habéis visto algo de accesibilidad, conoceréis, pues sería como esa otra persona
que para mí son referentes. Luego quizá, o sea, no sé si a ese nivel o no, no sé si me pegará o no por decirlo, pero por ejemplo Nacho Madrid, que es una persona que lleva muchísimos años trabajando de UX y de diseño centrado en el usuario en España, pues está ahí también y para mí es un referente. Quizá a lo mejor no suene tanto o lo que sea, pero bueno, yo os puedo decir que el blog que tiene mucha calidad a nivel de accesibilidad. Y que bueno, que si eres diseñador de los antiguos, por decirlo de alguna forma, sonará seguro el nombre. Eso. Bueno, pues está muy bien que él haya citado a David Carson, porque ya no soy el único, ¿vale? Que empezó en esto del diseño porque había un tipo que hacía cosas raras, ¿no? Porque básicamente cero accesibles, ¿no? Es que además lo iba a comentar, ¿no? O sea, creo que yo cuando empecé a diseñar, yo me enamoré del diseño por diseñadores como David Carson o Neville Brody, ¿no? Que precisamente lo que hacían era no tener ni idea de qué era esto del diseño, ¿no? Y hacerlo, era muy punk, ¿no? Una actitud muy punky, ¿no? Y como cualquier punk, ¿no? Diría, pues si ellos saben hacerlo, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que cuando te metes con temas de accesibilidad, pues de repente aparece el GovUK, ¿no? Que de repente es como, ostras, el sumum de la accesibilidad. No comparto que sea una cuestión fea, ¿no? Pues posiblemente simple, ¿no? ¿No? Llevado a la mínima expresión, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablamos de... Sí que es cierto que cuando hablamos de referentes, ¿no? Todo eso estamos hablando de, o la mayoría, tú has hablado de nombres concretos, pero me ha llamado mucho la atención porque sí que es cierto que hablamos de proyectos, ¿no? Que hablamos de el design system de no sé quién, el design system de no sé cuánto, la web de no sé quién, pero ¿quién está detrás, ¿no? ¿Quién es el que ha liderado ese proyecto? ¿Quién es el que está ahí detrás, ¿no? Yo que vengo del mundo de la marca, mis referentes siguen siendo del mundo de la marca, mis referentes siguen siendo Wolf Hollins, Pentagram, Moving Brands, etcétera, y todo lo que cae de ellos, ¿no? Y para mí, bueno, pues la web no deja de ser un punto de contacto de la marca y pues yo qué sé, lo que ha hecho Wolf Hollins con Decathlon, ¿no? Y cómo ha bajado a todo el sistema de diseño de Decathlon, que al final tendemos a pensar que el design system es una cuestión exclusivamente del mundo web, pero los sistemas de diseño sí están en IKEA, quiero decirte. O sea, quiero decirte, no es una cuestión exclusiva del mundo web, sino es una cuestión de, con una serie de elementos finitos, puedo construir infinitas, ¿no? Microproductos, infinitas iteraciones, infinitas lo que sea, ¿no? Y ese concepto está presente en el mundo de la marca desde el inicio. Pero en la marca, insisto, en IKEA, en los fabricantes de cocinas o en cualquiera, ¿no? Y creo que desde luego Estoy de acuerdo contigo que igual antes éramos más mitómanos, ¿no? ¿No? Y decíamos, ¿no? Decía, wow, este tío haga lo que haga, ¿no? Yo soy súper fan, ¿no? Aquí, por darle ahí ya un cierre a esta parte, que es curioso que en páginas como En páginas como Awards y estas que son de premios, no hay una sección de accesibilidad. Es alucinante, ¿no? O sea, quiere decir que tú como diseñador que quieres, que ahora voy a preguntaros cómo se puede empezar o o sea, qué formaciones se pueden hacer y demás para empezar a tener también un conocimiento en ese aspecto, pero es muy triste ese punto, ¿no? O sea, que no hay o yo no conozco, si no, corregidme, una galería donde ver los mejores recursos de accesibilidad para poder tener referentes que no tienen por qué ser de nombres concretos, sino que tienen que ser a lo mejor de patrones concretos o de aplicación de WCAGs concretas o de heurísticas concretas, ¿no? Entonces digo que, no sé, esto es un punto que a lo mejor alguno de los que estéis aquí, ahora que tenemos la IA, perdonad que he dicho IA ya y no quería decir hasta el final, pero que tenéis ahora recursos para poder incluso ser vosotros los que activéis un tipo de comunidad en esa dirección, ¿no? Que os juntéis con otras personas y consigáis hacer un repositorio de buenas prácticas de accesibilidad para que sirva de ejemplo para los demás, porque, y ahí voy a la pregunta, si queréis, vuelvo por este lado también, ya que sois la parte aquí como junto con Jorge educativa, o de educación. ¿Cómo veis el mundo de la educación? Porque yo os digo mi visión un poco personal para también un poco sesgar la conversación. O sea, yo vengo de una generación en la que no había nada para formarse en accesibilidad, salvo cursos grabados o cursos anglosajones muy técnicos, y de repente ahora cada vez que abro el navegador salen 27.000, que me alegro, ¿eh? Pero quiere decir que, ¿cómo podemos o dónde debemos mirar para realmente formarnos bien en accesibilidad, ¿no? Porque yo creo que aquí, si sois todos diseñadores, o da igual, si sois desarrolladores o product managers, si trabajáis en el mundo tech, tenéis que poner las pilas. Yo también me tengo que poner las pilas. Quiere decir que ya no vale decir eh, voy tirando con lo que hay, ¿no? O sea, quiere decir que están empezando a caer las primeras multas, como me habéis dicho, o sea que hay una legislación que está empezando a ser un poco más severa. ¿Cómo nos salváis? Salvadnos, por favor.
Carlos, sálvanos. Vale. A ver, yo creo que cuando te forma o descubre un poco la accesibilidad puede ser de diferentes maneras y depende de cómo te quiera o cómo te formes, va a depender de cómo descubras la accesibilidad, ¿no? Yo creo que justamente desde el boom que hubo el año pasado y que a día de hoy todavía sigue en las empresas, de que al final, pues bueno, es un requerimiento legal en muchas empresas que hay ahora mismo en Europa y en otros mercados, pues puede venir, desde mi punto de vista, de dos fuentes principales. La primera es que lo imponga la empresa. La empresa de repente llega un día y diga, oye, me he dado cuenta que nos llega esta legislación o ya está activa y necesitamos hacer nuestros productos, ¿no? Entonces, a ti te puede apetecer más o menos, pero bueno, tienes la imposición de que necesitas saber de accesibilidad para cubrir las necesidades que te dice tu empresa. Y la otra es un poco por ese amor más que sientes, que ya puede ser porque tienes a alguien cercano que realmente tiene barreras en su día a día y que necesita y descubre un poco la accesibilidad a través de las barreras y cómo la solventa esas barreras, o puede ser porque lo has descubierto por curiosidad meramente, ¿no? Yo creo que depende un poco el cómo, la formación realmente se hace de una manera o se hace de otra. Si realmente ha sido por imposición de que al final una empresa pues llega de repente, pues lo dicho, estáis en vuestra empresa y os lo requieren, pues a lo mejor puede ser bueno, os apetezca más o menos, pero bueno, puede ser por una formación que contraten de una empresa externa o puede ser de diferentes vías, ¿no? El problema que yo suelo ver con ese tipo de formaciones, de a lo mejor me viene una empresa externa, me forma o directamente pues realmente lo que pasa al final es que no termina de calar el mensaje de la accesibilidad. Llegan, forman, si esa empresa se va, a lo mejor dejan ciertos recursos, pero si realmente a las personas no les llama la atención, no comprenden lo que es la accesibilidad y por qué es tan necesaria y realmente no levantan esas chispas, realmente la accesibilidad va a estar ahí, se va a mejorar un poquito, pero no se va a mejorar todo lo que realmente requiere el producto, ¿no? Y eso es una de las cosas que realmente yo creo que más se ha visto en el último año y medio, ¿no? Y yo creo que al final, pues ese es un problema, ¿no? Porque para formarte en accesibilidad, que ahí va también con la segunda parte, realmente lo primero que tenemos que hacer, que yo creo además muchas de las personas que estáis aquí sois diseñadores, tenemos que comprender al usuario. Más que nunca con la accesibilidad lo que tienes que hacer es acercarte al usuario, comprender cuáles son sus barreras y realmente por qué está la accesibilidad y qué busca la accesibilidad para romper esas barreras. Es decir, por ejemplo, voy a poner el caso, una persona ciega, ¿no? Que a lo mejor necesita una tecnología asistiva como un lector de pantalla, pues comprender el cómo utiliza el lector de pantalla, cómo interpreta el lector de pantalla la información. Realmente, cuando sabemos cómo se maneja en un usuario que realmente necesita esta tecnología asistiva, realmente conocemos las barreras que se enfrenta y podemos diseñar o comprender realmente, ahí ya entraría la norma y entrarían ciertas cosas correctamente, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se toma la accesibilidad como voy a formarme y se dan las normativas, se dan las wikis, se habla de muchas cosas que a nivel tecnicismo pueden asustar, pero realmente yo creo que la base es acercarte en la accesibilidad lo máximo al usuario y comprenderlo. Cuando lo comprendes realmente, todo lo demás va rodado, va esa wiki, esa normativa, todo se va a comprender mucho mejor porque lo vas a entender el por qué lo hicieron de esa manera. Yo creo que siempre cuando aprendes algo tienes que bajar a comprender el porqué, no de las cosas. Y yo creo que es la mejor manera de formarse, primero el comprender y bajar al fondo del todo y de ahí subir para arriba y el comprender cómo se estructuraron y por qué se crearon de esa manera, ¿no? Y ahí no sé, Sergio, qué opina un poco de esto. No creo que lo podría haber explicado mejor que lo ha hecho Carlos. Simplemente añadir, ha nombrado las WCAG, no sé si todos las conocéis, son las pautas de accesibilidad del W3C. Bien, normalmente la gente las consulta y se queda simplemente en las pautas, en los criterios que hay que cumplir y no se da cuenta que justo en la misma página, en la lista de criterios, a la derecha, hay un cuadrito en cada criterio que dice cómo cumplirlo, cómo satisfacerlo y entendiendo. En inglés pone understanding. Justo lo que Carlos ha explicado de ir a esa página, ir a la página de entendiendo el porqué de este criterio y ahí os va a dar el perfil de las personas con discapacidad que se va a beneficiar de ese criterio y os va a explicar por qué existe ese criterio. Y tener presente también que las pautas pues siempre van por detrás de la tecnología, van por detrás de lo que se hace. Si vosotros entendéis el porqué de hay que hacer las cosas así, como ha explicado Carlos, os podéis adelantar a lo que dicen las pautas. Podéis estar preparados a las cosas que aún no están listadas ahí en las pautas de accesibilidad que hay que cumplir y podéis saber, mira, las pautas no me dice que hay que hacerlo así, pero yo estoy seguro de que hay que hacerlo de esta forma y podéis ir por delante.
¿Tenéis por ahí? Sí. Yo no sé cómo lo ves tú, María, tú a nivel de formación y todo este tipo, ¿cómo lo estás experienciando? A ver, en mi caso es que también el tema de la accesibilidad fue cuando yo ya estaba metida en los sistemas de diseño cuando empezó a haber boom de accesibilidad. Entonces fue algo que tuve la suerte de justo encontrarme en un momento de empezar un design system desde cero, por lo que la accesibilidad entró de golpe. O sea, para mí era parte de diseñar un componente. Tenía que ser accesible desde el minuto cero. Entonces entró dentro de mí desde muy al principio. Aún así, para mí era como un paso más, como una pata más de diseñar algo, pero es verdad que con el tiempo, yo no he hecho formaciones de me he metido a este curso, sino he aprendido del día a día, de preguntar muchísimo, de cometer errores y sobre todo eso, de preguntar y preguntar y preguntar. Y luego creo que un clic que a mí me hizo cambiar mi percepción, que va muy de la mano de lo que decían mis compañeros, es dejar de pensar en la accesibilidad como Buah, es que ahora me han dicho que es que no pasa contraste, es que ahora la WCAG dice esto, sino comprender para qué usuarios estoy diseñando. Entonces, cuando cambias ese chip, es una usuaria más, igual que diseñas para una usuaria que quiere, no sé, comprar algo y añadirlo al carrito, añadirlo a la bolsa, tienes que pensar que todo el mundo puede añadir ese objeto, lo que sea, al carrito. Pues un poco ese cambio de mentalidad. Jorge, tú por Fundación 11 y en todos los proyectos que estáis, Claro, nuestra base suelen ser, todos los usuarios para los que diseñamos suelen ser personas con discapacidad. Es verdad que no en todos los casos, pero en la mayoría de los productos son totalmente el centro. Em, pero es que no puedo estar más de acuerdo, o sea, porque al final, cuando a mí me suelen, o sea, sobre todo el año pasado, ¿no? Que muchísima gente empezó a paniquear y empezó a preguntar, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y ahora qué hago yo? Que solo tengo 2 meses, tal. Yo les decía que en realidad, o sea, era en plan, que es un poco también de la mano de lo que decía Roberto al principio, ¿no? Que es como, o sea, ¿cuál es el propósito de tu diseño? O sea, porque si tu diseño es que una persona compre y hay una persona que por tener discapacidad no puede comprar, no estás cumpliendo con el propósito. Aunque al cliente en un principio le da igual, porque es que, pues, que las personas con discapacidad no entran en mi web, ¿no? Que era uno de los mitos que había, hablando del mito del feo, pues está el mito de que es que las personas con discapacidad no entran a mi web, ¿no? Entonces, para mí, efectivamente, también va un poco de la mano de lo que han dicho Carlos y Sergio. O sea, si tú estás investigando ya con personas y si tus diseños se basan en una fase de diseño centrado en el usuario, donde tienes una fase de análisis y otra de diseño y otra de evaluación, pues si en la fase de diseño y de evaluación estáis incluyendo algunas personas con discapacidad, pues lo que decía Sergio, que al final la mayoría de los criterios, que esto es lo que yo siempre diciendo, ya los estáis cumpliendo, porque al evaluar con un usuario ciego, si no es capaz de llegar y tú lo resuelves, pues ya está cumpliendo con las pautas de las WCAG que competen a personas ciegas. Entonces, bueno, para mí es un poco la base, la investigación con usuarios, tanto en la fase de análisis como en la evaluación. Perdonadme que sea repetitivo, pero es que creo que tenéis toda la razón, ¿no? Yo identifico 3 tipos de diseñador, ¿no? Citando a Carson, el que diseña para sí mismo, el que diseña para su cliente y el que diseña para el cliente de su cliente, ¿no? Y creo que al final, creo que esta es una evolución natural también del propio diseñador, ¿eh? O sea, yo creo que la primera web que yo diseñé, me da un poco de vergüenza decirlo, pero teníamos un modem de 56K en el estudio y yo no tenía ni internet en mi ordenador, ¿vale? Quiero decirte que hablar de accesibilidad en ese momento vamos, no estaban en el libro, ni en el mismo barrio, ni en la misma ciudad, ¿no? Eh, quiero decirte, pero que creo que al final la evolución natural, y hoy, gracias a Dios, ¿no? Un diseñador o tiene la capacidad como para acceder al conocimiento de decir, no, diseño centrado en las personas, que parece, wow, que, no, bueno, ¿quién va a usar esto? ¿Para qué va a usarlo, no? ¿Dónde lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar, no? No se trata tanto de que es que a mí me gusta así, ¿no? No, a ti te gusta así, pero no se lee, ¿no? Como has dicho antes, no me he visto nada reflejado en lo de el que le gustan las tipografías en 8 puntos en gris clarito, ¿vale? No, no, claro, claro. Pero es que hay diseñadores que te dicen, pero es que no, que les gusta a 8 puntos y en gris clarito, ¿no? No, no, pero yo creo que todos nos hemos encontrado con ese diseñador o en algún momento hemos sido ese diseñador, ¿no? Pero yo creo que la evolución, ¿no? Bueno, un diseñador que lleva más de 20 años diseñando, creo mi evolución lógica ha sido esa, ¿no? Lo primero es, al principio, wow, cómo me mola, ¿no?
Y luego entender que, oye, es que este diseño no es para mí, ¿no? Tiene que atender a las necesidades que tiene mi cliente. Y después de ese momento decir, perdona, es que esto no es para este señor, es que este señor hace este producto para otros señores, para que otros señores lo usen, para que otros señores lo compren, para que otros señores disfruten de ello, ¿no? Por lo tanto, es que no es ni tan siquiera para él, o sea, no es ni tan siquiera para que le guste a él, ¿no? Sino para que lo usen otros, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí es el salto o la evolución, ¿no? Y creo que la palabra es empatía, creo que la habéis dicho al principio y creo que es el primer principio, ¿no? Te iba a decir una cosa, para puntualizar. Sí. Para puntualizar este comentario un poco como crítico, ¿no? Con el mundo del diseño. No, pero no, al revés. Tampoco, no era mi intención, de todas maneras, pero es mi yo anterior hablando un poco que creo que falta educación y formación de accesibilidad en todas las ramas del diseño, en todas. Pero especialmente en la oficial, que siempre tira más para el diseño gráfico, es como más, duele más, porque es como que nos están pidiendo que se cumplan una serie de normativas y una serie de pensar en... Y no se está formando a los chavales en las escuelas de arte ni en sitios así, ¿no? Era por ahí por donde iba. Entonces, estuvimos la semana bueno, sí, en diciembre, con el estudio de diseño Cuchillo, que son muy experimentales. Y claro, ellos usan mucho concepto de shaders, de animaciones. Entonces, ahí hay que reconocer que obviamente si entra eso por la ventana, salta la accesibilidad, ¿no? Y a ellos sí que no les estoy criticando, son maravillosos, pero es verdad que no les preocupaba eso tanto, porque sus clientes, como dices tú, no les exigen esto. Y esto lo digo para unir con la siguiente pregunta, si os parece, para no hacer más, que es, si el cliente os pide la accesibilidad, entiendo que este año más, o sois vosotros los que por adelantado vais, que no sé cómo vivís esta sensación, es decir, ¿tenéis en vuestro flujo de trabajo la accesibilidad incorporado? ¿O lo aceptáis y lo tarificáis o lo incluís dependiendo de que el cliente diga que sí o que no? Es decir, ¿cómo de presente está la accesibilidad en vuestros flujos, ¿no? Entiendo que ahora un poco más y... Que suba el volumen para la intérprete. Pues Sigue tú, si quieres, y sí. ya. Vamos a ver, yo creo que igual me equivoco, ¿eh? Y me corregís, pero yo creo que depende mucho también del, voy a decir, tamaño del cliente, ¿vale? Entendiendo por mucho tamaño una institución enorme y gigante que tenga por obligación cumplir con todas las normativas al más alto nivel, y por pequeño, una pequeña pyme que lo que quiere hacer es una web corporativa. Ese no te la va a pedir nunca porque no sabe ni que existe, ¿no? Entonces, creo que ahí al final la accesibilidad tiene que partir de forma proactiva por parte de la agencia, por parte del diseñador, ¿no? En el otro lado, no. En el otro lado es que seguramente formará parte del epígrafe del concurso, del pliego de condiciones que te soliciten el encargo, ¿no? Entonces, quiero decirte, creo que en esto hay muchos mundos, ¿no? Hay, pues, el mundo de que le dices, oye, accesibilidad, y dice, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y luego el que te dice, no, como, no, si trabajas para 11, no, pues lo primero es la accesibilidad y lo demás viene después, ¿no? Sí, no puedo decir lo contrario. Sí, ¿no? Aunque fuera más mentira, diría que sí. Nosotros siempre accesibilidad desde el principio. No, en serio, sí que lo es, obviamente, ¿no? Porque al final. Pero en serio, o sea, yo todavía llego a pruebas de usuario y hemos metido la pata en algún sitio. Que no os penséis que porque trabajo en Fundación Oncebo y con todo perfecto. Porque al final, los usuarios con discapacidad, igual que cuando vosotros aplicáis todas las heurísticas, cogéis y tenéis un diseño perfecto, que todo el mundo está de acuerdo con ello, incluso el cliente y todo el mundo, y el cliente de mi cliente, porque hemos hecho pruebas con usuarios, y luego incluso lo sacas a la calle y la primera semana hay un montón de fallos en no sé qué punto que resulta que nadie había coincidido, ni el de QA ni nadie. Eso pasa siempre, ¿no? Pero bueno, cuando ya partes, digamos, de la base de que diseñas con personas con discapacidad, pues efectivamente nosotros pues las cumplimos desde el principio. Es una parte intrínseca, digamos, de Fundación 11. Pero yo creo que eso, perdona, yo creo que eso pasa en cualquier producto, ¿no? No solamente en un producto destinado a... Es que tiene que ser No, accesible claro. porque sí, ¿no? O sea, que es que esto es inherente, ¿no? Al propio diseño. Lo saco a la calle y digo, ¡ay! No, 100%. nadie había visto esto, ¿no? No, Bueno, claro. pues lo corrijo y para adelante. 100%, y de hecho para eso está pues, la recogida de feedback y demás. Y un poco lo que decía María, que le robo ahí esa frase de antes, y es que si tú empiezas a diseñar desde el principio pensando en que las cosas tienen que ser accesibles, aunque ahora sea por ley, pues irremediablemente, digamos, es una cosa que va a entrar dentro del flujo de trabajo. Yo tengo curiosidad si María ha incorporado en sus sistemas de diseño procesos de accesibilidad. Totalmente. 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 O sea, yo en todos los design systems en los que he trabajado y ya voy acumulando varios,
la accesibilidad ha estado siempre en el centro desde el principio, de mejor o peor manera, porque lo que decías tú, o sea, hay fallos van a haber. Por más que estés en el día a día esforzándote por tener el producto más accesible, fallos van a haber y hay que estar siempre comprobándolo y lo sacas a producción y de repente te das cuenta de que algo ha fallado, que algo no es accesible, que te falta un area label o cualquier cosa. Esto siempre pasa, pero sí desde el principio. Incluso esto lo estoy hablando tanto con mi perfil de persona que trabaja en el mundo corporativo, pero también cuando hago freelance para proyectos más pequeños, incluso aunque mi cliente no sepa lo que es la accesibilidad o me diga, María, pero si esto ahora mismo da igual, a mí me cuesta menos incorporar la accesibilidad desde el principio y asegurar que es accesible. Y cuando le entrego el proyecto final, igual el cliente no sabe que es accesible, pero yo lo sé. Y ya está. Iba a aprovechar esta para... Digo que como tenemos aquí... ¿Te he cortado o no? Digo que ellos son como la parte más ejecutiva, que no digo que vosotros no la seáis, pero como, por cambiarle un poco la pregunta a vosotros, pero para que sirva como de aprendizaje, ¿qué nos recomendáis vosotros como parte un poco experta para que los clientes acepten esto de una manera mejor? Porque está muy guay aquí, todo el mundo, ¿no? Venimos a estos eventos y todo el mundo hace accesibilidad de la hostia y yo todo el día me levanto y hago accesibilidad, me caigo de la cama y la hago. Pero luego la verdad que yo veo, y perdonad que es que no, tanto, que cuando hay prisa, y por aquí no, estáis trabajando muchas en empresas muy grandes, pues y por eso luego vienen cosillas por ahí que pasan, ¿no? Pero no sé qué nos podéis recomendar vosotros dos como salvaguardadores de la accesibilidad y gente responsable que hagamos. Por lo menos, no sé, ¿qué nos recomendáis? Como, dinos algo bonito. Bueno, mi experiencia al margen de como profesor de la universidad, pues ha sido con clientes de dos tipos, formación, empresas y algunas agencias de publicidad, y luego como auditor, cuando ya estaba desarrollado el producto, pues necesitaban hacerlo accesible. Y en ambos casos, pues ponían mala cara, muchos, buf, esto no lo podemos hacer. Entonces, no te puedo dar una recomendación porque siempre ha sido un poco negativa mi experiencia y no sé cómo se puede abordar. Eh, lo que siempre se suele decir, la accesibilidad se tiene que integrar desde el minuto cero de un desarrollo, porque si no, luego a posteriori pues va a ser más costoso y más difícil cumplirlo. Esa sería mi principal recomendación. Yo veo con un punto de vista un poco más con la realidad que yo creo que pasa en muchas empresas también, que es el hecho de que yo siempre comento que la accesibilidad depende obviamente de la empresa, del negocio que tenga, qué haga, qué no haga, pero para mí hay como tres pilares que abarcan la accesibilidad y que si los tres hay alguno que está desalineado, por decirlo de una manera, es muy complicado que la accesibilidad se integre en todos los procesos y se integre de manera correcta. Para mí, lo primero es el negocio. Es decir, si no hay alguien dentro de la parte más ejecutiva, un sponsor, alguien que pueda tenga la toma de decisión y pueda decir a ciertas decisiones que se tomen, no, está complicado porque siempre va a haber cosas a nivel de negocio, según la empresa, que, oye, esto es que lo quiero así y me da igual la accesibilidad, me da igual que nos saltamos una normativa, asumimos el riesgo y vamos para adelante, ¿no? Entonces, para mí tienes esa primera pata de que si negocio no está alineado, es decir, si no tienes un sponsor dentro de la empresa que empuje de verdad la accesibilidad y que esté más arriba de la pirámide, es directamente imposible integrar dentro de todos los procesos la accesibilidad. La segunda, obviamente, la parte más de diseño, ¿no? Que obviamente si el diseño va desalineado, no hay nadie que realmente empuje, pues puedes hacer el mejor desarrollo del mundo, pero vas a tener cosas que realmente no van a ser accesibles. Ahí, por ejemplo, si podríamos incluir toda la parte más de imagen, incluso la parte más de comunicativa, que todo eso tiene que estar, yo lo abarco en esa parte más de diseño conceptual. Y por último, la parte de desarrollo. Si, aunque negocio esté súper alineado y diseño esté súper alineado, no se desarrolla accesible, realmente no has hecho un producto accesible porque para las tecnologías asistivas posiblemente sea casi inexistente, ¿no? Entonces, yo lo primero que creo que para que realmente se lleve a tener los procesos fundamentados correctamente de la accesibilidad, lo primero que hay que hacer es que esos tres pilares estén sumamente alineados y que la accesibilidad venga desde arriba, es decir, a nivel de dirección o desde una parte más ejecutiva hacia abajo. Una vez que ya se tiene eso, realmente yo creo que integrar la accesibilidad
es lo más sencillo, porque eso para mí, alinear eso es lo más complicado, porque ya simplemente pues es eso, oye, pues asignar Accessibility Champions dentro de las diferentes áreas, tener gente que realmente esté comprometida y asignarles como, bueno, ese rol, ¿no? De Accessibility Champion que realmente lo empujen en sus diferentes equipos, revisar procesos para integrarlo haciendo el shiftless, que es un poco lo que comentaban al inicio del todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí lo fundamental es eso, si eso no está alineado, esos tres pilares al principio del todo, realmente se podrá integrar la accesibilidad, pero nunca al completo. Eso para mí es la clave y mi opinión. Totalmente. ¿Quieres decir algo tú, María? Nada, es que la realidad al final cuando estás en una empresa es que la accesibilidad nunca está alineada desde arriba, siempre empieza desde abajo y entonces es muy complicado llegar a tener un producto accesible por más que lo intentes por esa falta de alineación y lo que sucede muchas veces es que llegas con algo accesible y te dicen, esto a mí no me gusta, que ya para empezar con un me gusta o no me gusta no se puede trabajar, pero bueno, partiendo de ahí, pero te dicen, esto no me gusta, házmelo más guau, házmelo más guau. Y así, y al final te dicen, me da igual que no sea accesible, asumo el riesgo. Y lo único que puede pasar es que el tiempo haga que caiga una multa y entonces se pongan las pilas. ¿Y no crees ahí? Bueno, perdón, No, no. Claro, o sea, mi punto de vista, desde las facilidades que ya sabéis que debo tener en este sentido. Bueno, yo también trabajo en consultora privada, antes de esto y he vivido estos mundos también. Pero el tema, o sea, para mí el tema es que o sea, que aunque lo tengamos que hacer de tapadillo, porque yo he hecho UX de tapadillo, no accesibilidad, UX de tapadillo, de que mi empresa me diga, no, mira, no tengo tiempo aquí, me estás diciendo 2 semanas, ¿y mis pantallas dónde están? Yo te he contratado para hacer pantallas y yo he dicho, sí, estoy en ello, o me hago una cosa que sé que no va a ser lo final, se lo lanzo ahí al jefe y en lo que lo miran, lo validan, su puta madre, pues resulta que a mí me da tiempo a hacer un research, a preguntarle a 2 personas que conozco por LinkedIn que más o menos sé que pueden cumplir un poco el perfil, a no sé qué. Y luego ya, cuando me dicen, ¿por qué pasa? No, pues esto no me gusta, no sé cuánto, pues cambio lo que me han dicho ellos y todo lo demás que he descubierto por el camino. Pues a mí me pasa un poco lo mismo, o siento que es un poco parecido en la accesibilidad. O sea, si digamos nosotros somos capaces como profesionales, ya no solo porque venga dado de un accesibility champion o de un jefe, si somos capaces como de ir cumpliendo esos criterios y hacerlos parte de nuestro proceso de trabajo, yo sé, tanto a nivel de diseño como de desarrollo, lo sé, os lo garantizo. No se tarda tanto más cuando ya sabes lo que tienes que hacer. Te voy a parar ahí justo que dice, no se tarda tanto cuando sabes lo que tienes que hacer. Suena bonito, pero yo quería sacar, tengo aquí a gente muy importante, quería sacar el tema de la WCAG, ¿vale? Quería ir al grano de esta cosa. No te rías, Carlos, no sabes lo que voy a decir. Yo veo en el entorno de diseñadores que nos quitan el sueño. O sea, que tú entras a la WCAG y no entiendes nada. No sé vosotros, yo no entiendo nada muchas veces, ¿no? Entonces, ¿no creéis que también parte de, de esta pelea que estamos, y por eso estamos aquí sentados todos, de la accesibilidad, tiene que ver por una falta de entendimiento, que también eso a mí me hace una falta brutal de accesibilidad, la que tiene la WCAG? Esto es un comentario personal, ¿eh? Cognitivamente. Si conoces a la gente de esa, no le digas que yo he dicho esto. A lo que voy es, yo veo a muchos diseñadores diciendo, voy a hacer el checklist. O sea, yo veo a la mayoría de mis colegas de diseño haciendo accesibilidad con un checklist, vendiendo las cartas del amor del checklist de no sé qué, diciendo, comparto el freebie con los mejores checklists de la temporada. Pero es que eso no es hacer accesibilidad. Entonces, ¿no creéis que somos unos mataos los diseñadores? Sí. Dos, desde la W3C o quien dirija todo esto no se están haciendo las cosas tampoco bien. ¿Puedes decirles algo tú? Bueno, las WCAG que están redactadas, es un documento ingenieril y tiene un vocabulario, un lenguaje cerrado, controlado, y por ejemplo en muchos criterios pues aparece que se pueda determinar por software. Y tú lo lees y dices, ¿esto qué es? ¿De que se pueda determinar por software? Simplemente hay que traducirlo pues que en el código HTML o en el código CSS haya algo pues que los productos de apoyo o el navegador lo pueda leer y ya está. Pero la primera vez que lo lees, pues te queda así. ¿Qué es esto de determinar por software? Entonces, por supuesto que las WCAG no están redactadas para todo el mundo y no están redactadas en un lenguaje natural. Va a cambiar. Va a cambiar, están las WCAG
3 en borrador desde hace ya unos años. No se espera que esté el documento definitivo, la recomendación, pues en los próximos 3 o 4 años. Seguro que va a tardar, quizás para el 2030 esté, y va a cambiar totalmente. Si ya sois expertos en WCAG 2.1 o 2.2, pues una mala noticia es que va a cambiar completamente la filosofía, pero tampoco la idea es que reemplace a las WCAG actuales, sino que va a ser un complemento, un cambio de visión y no va a ser un sustituto completo. Sí, yo creo que es justamente también lo que ha comentado Sergio al principio, ¿no? Que hay que entender que la WCAG es algo que es puramente técnico y que incluso si tú ves... Vale, por ahí. Intento proyectar más la voz. Incluso si tú miras las normas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la normativa de la ley europea y te vas a la norma estrictamente escrita, directamente lo que hacen es referenciar las WCAG, ¿no? Porque al final es un documento técnico que está muy meticulosamente redactado para poner exactamente lo que se quiere que se ponga, ¿no? Sí que es verdad que yo, porque yo sí, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho es directamente en el repositorio de GitHub de la propia WCAG, de la documentación. A mí me hace mucha gracia porque hay foros de discusión que os animo a que los miréis, ¿vale? De, oye, este criterio se interpreta de esta manera, o alguien levanta un issue, ¿no? Y dice, oye, pues esto yo lo entiendo de esta manera, alguien me lo puede aclarar. Y dentro de esos debates, muchas veces lo que se hacen es que se crean nuevas aclaraciones sobre las WCAG originales y se va evolucionando la documentación. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que las WCAG van evolucionando, es decir, lo que conocemos como la WCAG 2.2, que es lo que está ahora mismo vigente, y se van añadiendo nuevos ejemplos, nuevas referencias, nuevas notas aclaratorias. Por eso es importante, y por eso, por ejemplo, una checklist, si la hacéis, se puede quedar anticuada por el hecho de que a lo mejor luego se añade una nota aclaratoria o se añade un ejemplo que realmente luego contradice a lo mejor esa checklist porque se ha aclarado de manera más técnica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que desde luego hace falta que hay sobre todo muchos criterios que son complejos de tú lo lees y te quedas, vale, muy bien, pero ¿esto qué quiere decir? Necesito un ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que hace falta más trabajo, pero yo creo que ese trabajo se está haciendo. ¿Se está haciendo a la velocidad que se necesita? Pues seguramente no, pero al final estos son grupos de trabajo y son también mucho lo hace parte de la comunidad que hay detrás y realmente, pues bueno, se van añadiendo, se van haciendo aclaraciones, se van añadiendo ejemplificaciones dentro de los criterios, pero a lo mejor no al ritmo que todos deseamos, que todos queremos para, oye, buscarlo y que tengamos ahí el ejemplo justo que necesitamos para esa nota aclaratoria, ¿no? Pero sí, desde luego yo creo que hace falta, sobre todo, más ejemplificación y casos de uso. Y digo que iba a pasar la bola por este lado porque vosotros aplicáis checklist, tenéis tu propio, o sea, entiendo, quiero decir, ¿eh? Que como diseñadores aplicáis checklist, aunque sean vuestros, aunque estén ajustados a, ¿no? O no sé cómo lo hacéis, en sistemas de diseño, en tus productos, en el estudio, no sé. A ver, en mi caso sí que tengo checklist, pero pasa un poco lo que lo decía Carlos, hay que estar actualizándolas todo el tiempo. No, tengo checklist totalmente, ¿eh? Totalmente. Pero la realidad es que en el proyecto en el que estoy ahora mismo tengo la gran suerte de contar con una persona especialista exclusivamente en accesibilidad que trabaja solamente en accesibilidad. No, Natasha, he trabajado con ella también, pero no, con Jordi. Bueno, y anteriormente Berta, que creo que también la conoces. Y claro, tiene un montón de compañeros y de compañeras que trabajan que tienen discapacidades distintas, que trabajan en la parte de no visual. Entonces, cualquier duda que tengo, cuando se va a hacer un componente, cuando se va a hacer cualquier iteración, es que esa fuente de la verdad absoluta no tiene precio. Entonces, esto Es checklist humanos. Exacto. Entonces, el checklist lo tengo, lo utilizo ahora mismo no porque tengo un checklist humano. Qué bien, qué suerte. Exacto. O sea, Claro, son personas, ¿no? claro. Todos a lo mismo. Y de hecho, en una formación que hicimos para una gran empresa Que no se puede decir. de ropa es muy conocida, Que empieza por I y acaba por X. bueno, el caso es que se estaba haciendo con una compañera que trabaja la parte de no visual, una navegación por la web y era como la evidencia de, a mí me encanta comprar en esta web y ojalá tener esto para poder comprar de verdad bien, ¿sabes? Como que soy usuaria también de esta web y no se me está teniendo en cuenta. Entonces ahí se evidenciaba mucho. Yo, claro, en mi equipo, o sea, no tenemos una checklist como tal.
Nosotros lo que pasa es que como todos tenemos cierta experiencia dentro de nuestro campo, pues o sea, tenemos un desarrollador iOS, un desarrollador Android, tenemos 2 desarrolladores front, uno especialista en Vue además, luego tenemos ingenieros de datos que trabajan con Python, o sea, al final, y todos tienen esas referencias de accesibilidad. Y yo estoy en la parte no, estoy en la parte de diseño centrado en las personas y mi equipo se forma desde que entra en accesibilidad. Entonces no nos hace falta realmente esa checklist, porque lo que hacemos es utilizar o sea, digamos, dentro de la parte de las entrevistas, pues localizamos cuáles son las necesidades y a partir de ahí, bueno, pues las trabajamos y luego las probamos con usuarios. Y para nosotros es como una heurística de UX normal que podéis tener vosotros mental, que no sé, que no sé si alguien directamente hará una checklist de las heurísticas de Nielsen. Yo entiendo que cuando llegas a o tienes cierto criterio ya, no pasas por esa fase. Pues digamos que es el punto en el que estamos nosotros ahora mismo de accesibilidad. Que como digo, seguimos fallando, pero en la parte de evaluación, pues lo detectamos, hacemos otra iteración y se corrige. Roberto, ¿tienes checklist tú, básico? No sé de qué me hablas. Vamos a ver, nosotros tenemos gente que es experta en usabilidad, A eso me y refería. experta en accesibilidad, ¿no? Y al final... De hecho, fíjate, te voy a modular un poco la pregunta para volverla a traer para este lado. El tema, ha salido el tema checklist y te meto el de la auditoría, que es otro tema también calentito. Ya, pero yo también tengo, cuando pase por aquí también quiero decir yo cosas. Entonces digo que tú hablas de gente experta que supongo que es la que a lo mejor se encarga pues de cubrir esa... Sí, pero mira, yo creo que has introducido el tema de las auditorías y yo creo que al final, creo que como están diciendo, creo que la accesibilidad tiene que estar desde el principio. Creo que la accesibilidad tiene que ser una consultoría más que una auditoría. Porque si es una auditoría, eres el tipo malo que viene a tocar los cojones. Y si, no, y es así, ¿no? Y ahora lo tengo que cambiar todo. ¿Por qué? Con lo que me ha costado, con lo que no sé cuántos, ¿no? Y si viene antes, viene implantada, viene de cero, viene desde casa, ¿no? Es como, yo qué sé, es como si vas a un teatro y para subir al escenario, pues no hay montacargas, hay una escalera. ¿Ahora qué hacemos? Tiramos la escalera y hay que, joder, pues qué putada con lo que nos ha costado la escalera. Bueno, pues haberlo pensado antes, ¿no? Que aquí hay gente tiene que subir cajones y tiene que subir mucho peso, ¿no? Y no puede subir por 2 pisos de escalera. Es exactamente igual, ¿no? Igual que hoy no se le ocurriría a nadie, ¿no? Hacer un teatro y no poner una rampa para que alguien entre, pues seguramente creo que iremos evolucionando en este aspecto, ¿no? Pero desde luego, si al final lo dejamos todo a que, bueno, ya vendrá luego el auditor que nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, es que ya está todo hecho. Yo hablaba justo de auditoría por eso, porque teníamos por aquí apuntado, ¿verdad?, que se siente o se vive como si fuera un examen sorpresa. Claro. Y es un poco triste, ¿no? Pero ahí en una parte de vuestro negocio, perdona Jorge, que es donde quería meterme, consiste en eso, precisamente, que hay una parte de vuestro grupo, Ilunion, ¿no? O bueno, que se dedica precisamente a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces no sé cómo lo percibes tú, cómo lo ves, qué tal. Pues no iba a decir No está tu jefe en claro, casa. no iba a decir nombres y me he jodido. Pero, o sea, Ilunion no es la única certificadora que existe. No, ahora preguntaré por aquí también, ¿eh? Ilunion no es la única certificadora que existe en accesibilidad y ese hecho lo voy a utilizar para no dar nombre. El problema realmente de las auditorías es el mismo que el de las WCAG, que a ti te llega el fallo que tienes, pero no sigues sin saber cómo corregirlo. La mayoría de las auditorías es el problema que tienen. Entonces, eso también es una cosa que habría que cambiar Pues que dentro no de es trabajo esa... del auditor, ¿no? Decirte cómo tienes que cambiarlo, ¿no? El trabajo del auditor es decirte esto está mal, ¿no? Claro, el tema es que hay muchos auditores, Ponlo por ejemplo... verde. No, pues no, oiga, es verde no va. Claro, el tema es que hay auditores que son más expertos en la parte de diseño, auditores que son más expertos en la parte de desarrollo, y si te toca un experto que sea más en la parte de diseño y te manda la aplicación de vuelta y solo te cambia los colores por los contrastes, pues el de Android o el que esté ahí dice, ¿y qué hago yo? Claro, o sea, sí, me ha dicho que este botón no se ve, pero no sé por qué no se ve. Es como, bueno, pues ese es para mí un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Tú sufres, Victoria? Sí. Pero te dicen que va a venir o viene un tío así, llama a la puerta y entra. La solicito yo. Bueno, no yo, el equipo, o sea, ¿Hay lunes? no, o sea, no, bueno, Vale, ok. me refiero, No, se hacen, cobrar al final. se hacen auditorías, sí. Y de hecho es que yo creo que son necesarias ahora mismo por el punto en el que estamos. O sea, igual, ojalá en algún momento pueda decir, ya no son necesarias las auditorías, pero son necesarias. Lo que yo sí que pienso que las auditorías, en este momento, por el contexto actual que vivimos, deben ser un poquito más amables y acercarse a la persona que va a corregir los errores. Entonces, no solamente detectar el error, sino decir, detectado este error,
y hablar o ayudar a decirles la solución, o sea, no decirles la solución, pero acercarte un Sí, poco, ¿sabes? ejemplarizar un Como, poco, ¿no? exacto, empatizar un poquito ahí, porque si no, luego les llegan los tickets y dicen, no tengo ni idea, y vas a estar vas a estar un mes haciendo consultas con De las Tomás, iba a decir, auditorías. no sé, la parte más. Sois la parte académica aquí, ¿eh? O sea, que tenéis que dar el do de pecho ahí. ¿Cómo veis el tema de accesibilidad y auditorías? Es decir, que una parte a lo mejor de vuestro trabajo sí que ha sido ese, ¿no? No sé, sin conocer exactamente, pero sí que será un servicio o una petición que recibiréis habitualmente. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Creéis en ellas? ¿Lo hacéis por dinero? Bueno, auditorías hay de muchos tipos y aquí en España podemos distinguir dos grandes tipos. Las empresas que están acreditadas y no están acreditadas para hacer auditorías. En España existe una cosa que se llama la Entidad Nacional de Acreditación que audita a empresas que hacen auditorías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las ITVs, la mayoría, pues si tenemos un vehículo, tenemos que pasar la ITV. Las propias y la ITV se puede considerar que es una auditoría de nuestro vehículo, si cumple una checklist, una serie de requisitos. Las ITVs están auditadas para ver si esas auditorías las hacen bien. Las empresas que hacen auditorías de accesibilidad web se pueden auditar por la Entidad Nacional de Acreditación y ellos aseguran que las auditorías las hacen bien. En ese caso, esas empresas, además de la simple detección de errores, también tienen que dar recomendaciones. Lo que estabais comentando antes de que a veces pues, te dicen esto está mal y ya está. Si es una empresa acreditada por ENAC, tienen que dar también ciertas recomendaciones para cada error. No simplemente se deben de quedar en decir esto está mal y ya está. Tienen que dar soluciones. Sí. Tiene que haber un equipo de auditores precisamente por lo que decíais, ¿no? Alguien puede estar auditando la parte de diseño, pero se está dejando la parte de código fuera, o alguien es más experto en código y se está dejando la parte de diseño fuera. Por lo tanto, esas empresas tendrán que al final tener un pool de tipos ahí, Sí. ¿no? Todo terreno, que unos sepan de esto, otros sepan de esto, otros sepan de esto. Porque si no, se van a quedar cosas a mitad de camino, ¿no? Sí, que a lo mejor sí que tengan como la obligación de dar como las recomendaciones, pero, Mm. pero ¿qué tipo de recomendación? Porque al final es en plan, o sea, no he visto tantas auditorías como me gustaría, pero Mm. habré visto 10 en mi vida, voy a decir. Y me mojo, 10 he visto. De 65 páginas, auditoría de 65 páginas. Y te pueden dar muchísima información, pero por ejemplo, a lo mejor dicen, aquí no se ha puesto este tipo de etiqueta, pero no copien el código, o sea, te dan la recomendación, poner la etiqueta, pero no te dicen, oye, aquí no has puesto un area label, no deberías, el area label es un arma de doble filo, eso tendríamos que hablar también. Que, o sea, aquí no has puesto un area label y deberías haberlo puesto, te lo recomiendo porque la semántica de HTML no te permite hacer esta descripción corta de este texto. Eso también, bueno, yo no lo he visto tanto como a mí me gustaría. Que Ujú. es la... En principio, una auditoría tiene un carácter muestral. ¿Qué significa un carácter muestral? Significa que no se van a auditar, no se van a analizar todas las páginas de un sitio web, a no ser que el cliente específicamente lo pida y, por supuesto, lo pague, claro. Cuantas más páginas haya que revisar, pues el coste será superior. Y vuelvo otra vez al tema de las empresas que hacen auditorías fuera de acreditación y las que están acreditadas bajo la Entidad Nacional de Acreditación, bajo ENAC, las auditorías que hacen no las hacen solamente frente a las huecas, las hacen frente al estándar europeo, el EN 301-509, que es mucho más amplio que las huecas. ¿Vale? Entonces tienen en cuenta los criterios de las huecas y otros más. Y deben de evaluarlos todos ellos. No pueden hacer una auditoría pues, que sea del tipo, lo hemos comprobado pues, para usuarios con discapacidad visual. Hemos añadido también usuarios con discapacidad auditiva. No, una auditoría acreditada tiene que revisar todos los criterios del estándar europeo. Y ese estándar europeo viene pues, de la Directiva Europea y del European Accessibility Act y de todo eso que en los últimos años está de moda. Carlos. La auditoría. Yo creo que en general la auditorías es una cosa que
desde mi punto de vista, para empezar, es cuando se están utilizando mal la auditoría de accesibilidad, ¿vale? Al igual que hay una auditoría, debería de ser ocurrir algo externo, ¿vale? Para validar el producto. Y muchas veces las auditorías se están utilizando para tener esa, oye, ¿qué tengo que solventar? Lo solvento, dentro de 3 meses pido otra, solvento, y así voy evitando básicamente las posibles multas, lo que sea, porque también digo, oye, estoy en work in progress, si me llega algún tipo de demanda, lo que sea, y me puedo salvar un poco. Entonces yo creo que las auditorías, para empezar, se están utilizando mal. Es decir, las auditorías deberían de ser como podría ser una auditoría a lo mejor que se realiza a lo mejor de usabilidad o de seguridad, que realmente es algo externo y algo un poco más agnóstico para no evitar una multa, podríamos decir, ¿no? Y por otra parte, justamente en relación con esto, creo que es algo que es porque no tienes bien, hablábamos antes de procesos, es porque no tienes bien los procesos definidos. Es decir, si necesitas hacer esa recurrencia para salvarte de auditorías cada 3 meses, realmente es porque no estás instaurando la accesibilidad al principio, no lo tienes instaurado en los procesos, ¿no? Entonces yo creo que se hace de manera descontrolada a día de hoy y de manera errónea, podríamos decir, ¿no? En cuanto a lo que es los tipos y tal, yo creo que mejor que Sergio no lo podría explicar porque yo no he hecho auditoría, es decir, no he vendido servicio de auditoría nunca, ¿no? ¿Y qué más iba a decir la auditoría? Y bueno, la auditoría yo creo que es algo que no le gusta a nadie, ¿no? Bueno, yo me he encontrado muchos perfiles, voy a irme a diseñador y voy a meterme con los diseñadores un poquito, yo que soy desarrollador, que nunca falte, ¿no? Pero yo sí que me he encontrado mucho que, por ejemplo, alguien ha diseñado a lo mejor algo en concreto que le ha costado mucho, ¿no? Que comentaban antes del esfuerzo, ¿no? Que cuesta hacer mucho las cosas y que eso se haga realidad como queremos, ¿no? Incluso cuando definimos el handoff o que llega a desarrollo que sea pixel perfect, que quede todo exactamente igual y de repente que llegue una auditoría y diga, no, es que esto que has hecho, que has ideado, que has pensado, que te lo has currado, realmente no lo tienes que tirar porque no es accesible, ¿no? Entonces yo creo que duele mucho y realmente yo me he encontrado incluso a diseñadores que reniegan, intentan leerse las wikis de arriba abajo diciendo, no, es que esto yo me salvo por aquí, ¿no? Por intentar no cambiar al final el diseño final de lo que han hecho, ¿no? Porque le duele y es normal que duela, ¿no? Pero esto volvemos un poco a los procesos, a la instauración de la accesibilidad, de cuándo tiene que entrar. Cuando llega la auditoría, no le hace bien a nadie, hace más daño que otra cosa. Y aparte, normalmente, cuando llega la auditoría, que esto es una realidad, las empresas siguen iterando el producto. Entonces, si yo te creo una auditoría, te levanto, imagínate, 1000 issues que tienes que solventar, los tienes que ir metiendo en el backlog y mientras tanto vas iterando el producto, lo que pasa muchas veces es que la auditoría no sirve para nada, porque vas iterando el producto y vas haciendo y mientras tanto tienes un backlog que cuando llega a resolver esos tickets, realmente pues ya no existe ese issue o ya se ha cambiado totalmente ese flujo o esa pantalla o lo que sea, ¿no? Entonces creo que la auditoría, como se están utilizando mal y realmente es algo que evidentemente tiene que estar y que es totalmente algo que es necesario, pero se tiene que utilizar como algo agnóstico, algo como si lo utilizamos para cualquier otro tipo de auditoría, ¿no? ¿No? Según entiendo de lo que me contáis, lo que recomendáis un poco en general todos es la integración, ¿no? De esos perfiles en el equipo y en esa organización, que sabéis que siempre pues, los problemas son problemas entre personas, más que entre herramientas o accesibilidad y demás. Entonces iba a decir también, no sé cómo veis, una pregunta rápida y creo que en estos últimos 15 minutitos, si queréis, vamos un poco, se nos quedan muchos temas y espero que vosotros también los saquéis ahora en alguna preguntilla, si podéis, porque no nos da para tanto, pero ¿cómo veis? Es una duda que tengo yo, pues así, de mirar, de estar en Internet, al hilo de esto de personas que se dedican a la accesibilidad. Hemos hablado hace un ratito de que ha habido un boom y es inevitable y eso no es bueno ni es malo, ¿eh? Simplemente que ha habido un boom. Y no creéis que, digo porque yo es la sensación que tengo, ¿eh? No miro a nadie, literalmente, pero yo veo a mucho perfil dedicado a la accesibilidad sin la experiencia necesaria en todos los aspectos, me refiero, con mucha pasión, con muchas ganas, pero quizás con no la experiencia necesaria en tecnológica y obviamente práctica en accesibilidad, ¿no? Entonces no sé cómo lo veis vosotros, o es una visión mía que tenéis, o no sé cómo lo percibís y cómo creéis que va a ser esta evolución con gente de mi punto de vista. O sea, ¿no creéis que hemos dejado la accesibilidad tan importante como es en manos de gente inexperta por una ley que venía presionando para cubrir una serie de expectativas? Yo lo veo así, ¿eh? Pero le paso a ellos ahora. Bueno, yo trabajo en accesibilidad desde el año 2004. Sí, sí. Sí, sí. Y cada día aprendo algo nuevo, lo tengo que decir. Y cuando dicen, eres un experto en accesibilidad, pues me entra un poco el síndrome del impostor porque
todos los días estoy aprendiendo algo y como ha dicho Carlos, las anotaciones, los criterios, en los foros se discute la interpretación, ejemplos nuevos de esto es así, esto es asá. Entonces, que alguien haya empezado, lleve 3 meses, 6 meses, haya hecho un curso o una maestría, hay másters aquí en España sobre accesibilidad digital, sobre inclusión, y ya se considere pues un profesional, lo veo muy, muy lanzado, lo veo muy lanzado. Por saberse las huecas de la primera a la última página, sabes un poco, pero sabes la punta del iceberg. Te falta mucha práctica, mucha experiencia y ver casos reales, porque lo que hay ahí fuera, la diversidad de cosas que te puedes encontrar y de poder llegar al final y decir, pues sí que es accesible, no es accesible, hay mucho que aprender. Sí, yo no sé si te referías, Raúl, más por la gente que divulga o por la gente que a lo mejor dice, oye, soy experta y vendo auditorías, por ejemplo. Iba más por la gente que se hace un curso Sí, y se coloca como experto, que eso pasa en todas las áreas, ¿eh? No estoy Sí. analizando la accesibilidad, pero yo en mi entorno veo a mucha gente que lo voy a decir porque yo no suelo pringar, han utilizado la accesibilidad como una manera de entrar en el mercado laboral. Ujú. Yo es lo que veo. Entonces, no es un mensaje contra nadie concreto, es como no tengo hueco porque el mercado puede estar más o menos bien, utilizo una cosa novedosa donde hay menos demanda, o sea, donde hay mucha demanda porque ha habido una ley y tal, donde no hay tanta competencia. Y se Ujú. refería un poco a eso, que no estoy criminalizando a nadie, ¿eh? Sí, sí. Pasa en todas las áreas de todo. Sí, Pero ya se ha visto como muy, por lo menos yo lo he visto muy de cerca, ¿no? Sí, a ver, yo creo que un poco en línea con lo que comentaba Sergio, al final la accesibilidad es como si alguien, ¿no? Por poner algo a nivel de diseño, alguien que a lo mejor hace un curso de 3 horas de diseño UX UI y dice, oye, pues ya soy diseñador UX UI y me introduzco en el mundo, ¿no? Eso yo creo que pasa, como hemos comentado siempre. Y en el caso de la accesibilidad, yo creo que es complejo, porque la accesibilidad tiene una curva de aprendizaje que yo creo que es curiosa. Es decir, hacer las cosas bien, es decir, de cierta manera, hacer que la base sea accesible, yo creo que se puede conseguir de manera relativamente más sencilla, pero hacerlo perfecto no es una curva lineal, podríamos decir. Yo creo que es algo, de cierta manera, exponencial, por el hecho de la cantidad de lo que abarca, la magnitud y lo grande que es, ¿no? Es decir, si tú lo quieres hacer perfecto, y lo vas aprendiendo la accesibilidad y dices, bueno, voy a hacerlo perfecto, en vez de ir creciendo poquito, poquito, poquito hasta llegar al 100, pues te vas encontrando una línea cada vez que llega, para llegar a ese 100 va más en esa exponencial, ¿no? Entonces, yo creo que decir experto simplemente haciendo un curso, simplemente haciendo una serie de cursos, sin aplicarlo realmente en la práctica, sin luchar, sin saber lo que es realmente pelear, sin estar con gente de realmente del gremio que realmente se ha estado peleando con la accesibilidad durante años, debatiendo y tal, es algo que es pretencioso, podríamos decir. Iba a decir también, por aclarar y que no me crucifiquéis. Que bueno, ya me da igual un poco que me crucifiquéis, pero iba a decir, en plan, digo bien, que yo me refiero también tanto a este perfil, de verdad que no es criminalizar a la gente, sino a las propias empresas poniendo perfiles, introduciendo nuevos roles que nunca se habían preocupado de tener y que de repente pues necesitan tener un experto en... O sea, me refería un poco en los dos lados. Es que al final nadie se propugna una oferta o se presenta una oferta si no hay una oferta. O sea, que también estaba un poco por ese lado. No sé vosotros cómo habéis vivido este lado de la aparición de nuevos roles, si los habéis notado como yo, quiero decir que han aparecido, los habéis notado como si fueran incluso una, no digo que una competencia, pero están ahí, ¿no? O sea, yo veo que en algunos departamentos la gente de accesibilidad es intocable por el hecho de que tocan un tema como que es muy importante para los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vivís en tu caso, ¿no? No sé. Bueno, es que en mi caso eh, no siento que haya vivido tener a alguien de accesibilidad tan valorado, la verdad. No he tenido esa experiencia que has tenido tú. Eh, lo que sí que te puedo decir es, en cuanto a lo que decían mis compañeros de la curva de aprendizaje, que la accesibilidad, ser un experto de accesibilidad hoy en día tiene que ser que hayas empezado en 2004. O sea, creo que es muy difícil. Claro, es que incluso
Cuando tú haces una carrera, un máster, un curso, es que no te prepara para la realidad. Entonces, la experiencia y el transcurso del tiempo es lo que te va a hacer que cada vez sepas más de accesibilidad. Ahora, ser experto, no sé exactamente lo que te hace ser experto. Quizá, para empezar, que te atraviese a ti como realidad, tener alguna discapacidad, te pueda hacer acercar más a ser un experto. Que si tú no tienes ningún tipo... Fondo, ¿no? Exacto, es una carrera de fondo. Sí. Yo te digo, o sea, realmente el que de verdad es experto en accesibilidad es el que lleva desde 2004 y dice que no es experto y que todavía aprende cosas. O sea, eso realmente es lo que hace que tú sepas realmente, ¿no? Que una persona controla, o sea, sabe más, puede saber más que nadie en esta sala y poder decir eso yo. O sea, vamos, increíble. Entonces, pero yo lo que sí te digo es que, o sea, yo aprendí a base de hostias. Yo creo que es la única forma de aprender. No voy a decir, si voy a romper yo una lanza a favor, fíjate, de todo esto, para decir, por ejemplo, que yo vi en la parte del UX, yo viví también ese boom de repente en las empresas y todo el mundo quería un UX y yo mismo aproveché eso para poder empezar en el sector tecnológico porque yo estaba en otro sector diferente. Y lo digo tranquilamente porque también me da igual, la verdad, como me pasa lo que a ti. Y yo creo que no es tanto el colocarte en una empresa y decir, aquí he puesto yo el huevo, donde estén la gente sin tocable de accesibilidad, dime lo que he hecho currículum, sino... Yo me refería a consultoras que Ah. viven de eso. Vale, vale. Me refiero que sí que hay, o sea, yo Sí. quizás he sido un poco así bocazas, ¿no? Pero me No, refería no, no. que hay empresas que sí que han visto en la accesibilidad un negocio. Sí, claro, Ah, sí, ¿no? sí, 100%. O sea, Sí, empresas o sea, que eran consultoras de diseño hoy, mañana eran expertas en accesibilidad y ten cuidado que te van a multar, contrátame. Sí, eso lo hemos visto todo en LinkedIn el año pasado. Y quien diga que no, miente. Y quien diga que no se ha lucrado con eso sin saber muy bien por dónde iban los tiros, miente también. Me da igual, también lo digo. Pero lo que voy, o sea, yo creo que no es tanto oye, he conseguido hacerme un curso, tal, anda que no hay, me meto yo ahora con los desarrolladores, anda que no hay expertos full stack de buscan de 6 meses, también, ¿verdad? Eso seguro que... pero el tema es que no es tanto el poder colocarte en una empresa, sino lo que haces a partir de ese momento, para mí. Es decir, si tú luego, aunque no tengas mucha idea, te apasiona tanto que vas como ese full stack que puedes llegar a serlo o llegar a ser experto en algún tipo de software concreto de desarrollo, para mí eso es lo que marca la diferencia. Y ya te digo, o sea, al final, pues esto es como el que colocan en ciberseguridad a un tío que acaba de salir con un máster de 3 meses, pues el día que nos entren y nos roben todos los datos, pues ese tío se le va a caer el pelo. Pues esto es lo que puede pasar también con la parte de accesibilidad. Pero si esa persona, de verdad, después de esa oportunidad, ¿no? que se le ha dado por la circunstancia que sea, es capaz de sentir esa pasión y de aprovecharlo realmente como para integrarlo en sus procesos, vivirlo día a día, como muchas personas de aquí, pues al final se convierten en ese experto de accesibilidad a base de hostias. Pero sí, yo me refería, y por incluir a Roberto, sí. Roberto podría haber tomado la decisión de haber dicho, el estudio abre un área de accesibilidad y tal. Pues con lo que estoy diciendo mañana. O sea, quiero decirte. El No, inefable yo en tu boquita. vale. Quiero decirte, ¿cuántos expertos en IA hay hoy ¿no? Por introducir el tema, ¿vale? Soy el segundo. Bienvenidos al mundo de la IA. No, quiero decirte, ¿cómo puedes ser experto en IA si hace 3 meses que no sabías nada de esto, ¿no? O sea, no, no, lo pongo como ejemplo, ¿no? Creo que al final tiene mucho que ver creo que tiene mucho que ver con la actitud de la persona, ¿no? Yo llevo casi 30 años diseñando y nunca diría que soy un experto en diseño, ¿no? Nunca lo diría, ¿no? Porque cada día aprendo, porque tengo compañeros delante o al lado, incluso que son juniors, que de repente descubres cosas que no sabías hacer o que las hacen de otra manera o que te sorprenden, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir por la vida diciendo que soy experto en algo cuando de repente un junior me está enseñando cosas? ¿No? ¿Con qué cara lo digo, ¿no? Pero bueno, sí que creo que al final hay gente, creo que al final el decir que el postularte, ¿no? El postularte como experto en algo, creo que es fácil el que alguien diga que es experto en accesibilidad, porque el resto no sabemos nada o sabemos muy poco, ¿no? ¿No? Entonces, si el resto supiéramos algo, ¿no? Enseguida le veríamos, ¿no? Por dónde, ¿no? Madre mía, ¿no? Has enseñado ya la patita por debajo de la puerta. Pero como el resto tenemos tan poco conocimiento, alguien que haya hecho un máster de 3 meses puede llegar y decir, no, yo soy experto en accesibilidad. Igual que hay alguien que haya hecho 2 cursos en no sé qué, puede decir que ya haya visto 2 canales de YouTube, puede decir que soy experto en IA. De la misma manera, ¿no? Porque como tú no tienes ni idea, ¿no? Al final, jolín, pues te crees un poco, ¿no? El cómo viene ese perfil, ¿no? Quiero decir que entonces,
de tu Perdón, speech. No, que está. perdón a Y todos por haber dicho no, por IA. favor. No, si digo que fuera de todos vuestros currículums lo de experto. Fuera. Especialista, lo que queráis, pero expertos fuera, que no nos gustan. Una cosa, por cerrar, si queréis estos 10 minutillos últimos y ya ir pensando en preguntas, si queréis, ¿vale? Alguna cosa que se han quedado muchas, seguro, es el tema de la IA. La hemos dejado para el final, porque tampoco era parte de. Pero claro, estaréis todos pensando si la IA también va a acelerar, a destruir. ¿Sois apocalípticos? ¿Sois integrados? ¿Qué sois? O sea. ¿Cómo estáis usando? Si queréis mejor, más que si usáis una herramienta u otra, ¿cómo veis que va a ser el impacto de la IA, que estamos todavía como muy arrancando, aunque vaya tan rápido? ¿Cómo va a ser o cómo estáis viendo que está siendo el impacto en la accesibilidad? Que yo creo que ahora si queréis hablamos de alguna pregunta más, pero me interesa saber un poco si la tenéis ahí como todavía en el armario o la habéis sacado a pasear todos los días de vuestras vidas ya. Paso primero a los expertos, ¿eh? Los expertos. Bueno, pues la IA yo la uso, soy ingeniero informático y la uso y hay días que me sorprende a bien y hay días que me sorprende a mal, porque mete la pata. Por ejemplo, ayer pues le pedí que me generase una página web con un mapa porque quería mostrar ahí de forma dinámica unos datos y eso fallaba y era todo porque en la librería en vez de poner un guión había puesto un punto y no funcionaba. Sin embargo, todo lo demás estaba genial. Entonces, a día de hoy, pues si tienes un día afortunado, pues te va muy bien. En el futuro, pues va a ser impresionante, por supuesto. Cuando resuelvan problemas que tiene a día de hoy, pues va a ser algo genial. Pues la IA, yo tengo miedo de la, de la IA. Por el hecho de, yo soy una persona que la utiliza muchísimo, es decir, yo soy de los que le dice buenos días con el Opus puesto directamente, le digo buenos días para que me conteste y me cobren ahí bien los tokens. Y gasto muchísimo de IA porque experimento muchísimo, juego muchísimo y yo creo que tiene un potencial que es a día de hoy abismal y va a cambiar y está cambiando, yo creo que nos estamos dando cuenta el cómo se define todo el área tecnológica, ya no solamente el área de desarrollo, que el área de desarrollo me parece que ha avanzado en los últimos 6 meses, ya ni último año, ya último año ya es abismal, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo el paradigma y va a cambiarlo todavía más este año y el siguiente, estoy seguro que va a revolucionar y va a crear tanto nuevos puestos como destruir cosas que a día de hoy existen. Y en el término de accesibilidad, justamente, bueno, nosotros en We Are hacemos talleres como todas las semanas de prácticos y tal, y justamente estamos haciendo ahora mucho de que, por ejemplo, vino Jesús, que es un chico que es un crack, es desarrollador y tal, que además él también le gusta mucho experimentar con la IA, ¿no? Y está él trastocando y tocando con temas de haciendo agentes, ¿no? Por ejemplo, para que directamente se conecte con un MCP, con un lector de pantalla y directamente ayude a simular, por ejemplo, lo que sería un usuario nativo del lector de pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estoy viendo un cambio que realmente va a haber una evolución, es decir, sí que es verdad que en la accesibilidad me parece que está viendo poco, es decir, veo poco de incluso las empresas referentes que tienen a lo mejor herramientas más automáticas, que incluso, bueno, DQ, por ejemplo, o alguna otra empresa, pero realmente estoy viendo como poco avance o más lento, podríamos decir, que el resto de áreas que creo que están metiendo un muro. Yo creo que llegará, es decir, posiblemente a lo largo de este año, porque esto va a una velocidad enorme, y la accesibilidad yo creo que va a haber va a ser muy, muy afectada. Y yo creo que en parte además no está saliendo tanto por el hecho también de interés. Es decir, muchas empresas yo creo que incluso, sobre todo estadounidenses, que son los que a nivel de accesibilidad van más avanzados, a lo mejor no están sacando tanto desarrollo de productos de IA con accesibilidad por el hecho de que lo utilizan internamente y prefieren a lo mejor cobrar una auditoría manual, cobrar una auditoría completa y utilizar esta herramienta internamente que directamente ponerla al mercado porque le sale menos rentable posiblemente. Iba a decir que también es verdad que, bueno, yo no sé si será eso, ¿no? Porque no sabemos, pero sí que es verdad que yo lo que veo quizás es que la IA la accesibilidad es algo que tiene todavía ciertas características humanas, ¿no? Muy humanas, diría yo, muy, muy humanas, ¿no? Entonces, yo creo que la IA en el momento que está, que sinceramente es muy vibrante y alucinante, pero muy también decepcionante, porque las alucinaciones, todo este rollo que habéis probado, o sea, se da en un alto número de casos, por muy controlado que tengáis todo, como para darle la fiabilidad que requiere quizás
un tratamiento de accesibilidad. No sé cómo lo estáis implementando, por ejemplo, en sistemas de diseño, que es uno de los sectores que está siendo más impactado por los procesos nuevos, por la integración de la IA, porque quieren, ¿no? Todo el mundo queremos que los componentes acaben estando hechos automáticamente, pero claro, la accesibilidad no se hace sola y la IA no la hace bien de momento. Entonces, no sé cómo lo gestionáis por ahí. Es que Es que la IA es lo que tú decías, la IA tiene un factor humano muy grande, o sea, perdón, la IA no, perdón, la accesibilidad tiene un factor humano muy grande y a día de hoy la IA no está preparada para esto. Entonces, no sé lo que va a pasar, lo que decís en 6 meses, en un año, en 3, pero a día de hoy, además, comete fallos. Con accesibilidad no puedes cometer un fallo, porque entonces que tengo que hacer una auditoría humana a lo que me ha generado la IA de que no tiene sentido ahora mismo. Entonces, mientras haya que interpretar los criterios de la WCAG, no creo que corramos el peligro de que la IA se cargue, por así decirlo, los puestos relacionados con la accesibilidad. A día de hoy, no me hagáis caso dentro de 3 meses. También digo que si están ahora resolviendo problemas de física que humanamente nosotros no hemos podido, a lo mejor le podemos meter la Wicca y a ver qué dice. Puede A lo ser. mejor nos las traduce, ¿eh? Nos puede sorprender. No, pero yo estoy con vosotros. O sea, a mí también me da miedo. Me da miedo la IA. Me da miedo, o sea, tengo mucha esperanza en el futuro de lo que nos va a dar la IA. Sé que, por ejemplo, hay mucha gente ahora diseñando pues, con usuarios sintéticos, o sea, pensando, digamos, que esas respuestas. Nosotros mismos hemos estado cacharrando con usuarios sintéticos para ver. Pero es que la tipología de es que voy a decir de persona con discapacidad, pero me atrevo a decir de persona. Es tan diferente que eso, que tú haces pruebas con usuarios, sin hablar de accesibilidad. Tú haces pruebas con usuarios, análisis, diseño, evaluación, 4 iteraciones, 2 años de proyecto, sacas el mercado a la calle y fracasas. O sea, quiero decir, pues Exacto. al final una inteligencia artificial se está nutriendo de datos. Y esos datos no sé hasta qué punto se convierten en generalistas. Entonces, claro, tú puedes hacer una inteligencia artificial cuyos datos hayan sido extraídos de 1 millón de personas que van en silla de rueda manual. Y a lo mejor te pueden dar una respuesta a un problema que no te daría ChatGPT o una IA generalista, ¿no? Pero no sé hasta qué punto esa respuesta sigue siendo veraz porque al final, no sé, a lo mejor, o sea, yo creo que hay que cacharrar con esa idea. Y mi intención realmente es que si el día de mañana todo esto se implementa, la accesibilidad esté tenida en cuenta. O sea, es la misión que tenemos desde Fundación 11, porque aquí no hay negocio ninguno. Entonces, bueno, me da miedo, pero tengo esperanza. Yo iba a preguntar si la IA es accesible. ¿Cómo lo sentís? Pues mira, yo cuando hicimos el evento de accesibilidad, hoy no lo sé, porque no lo he mirado. Me lo hubieras preguntado, lo he hecho. Pero sé que en el momento que, o sea, el año pasado cuando salió el European Accessibility Act, el lector de pantalla todavía no leía el enviar de ChatGPT. O sea, sí lo leía, pero la etiqueta era algo como, no sé, palabra random. O sea, no era enviar, era una cosa que nadie diría, vale, este es el botón para enviar. O sea que, Digo esto porque a la velocidad que sacan esa gente todas sus nuevas features y demás, dudo bastante que en un producto de esa velocidad esté en el ranking de las 5 cosas más importantes la accesibilidad. Lo digo esto, y si queréis vamos cerrando, ir pensando en una cosa también que es un consejo desde vuestro punto de vista para la gente que esté queriendo mejorar en accesibilidad y tal, pero iba a decir, recordad Figma, que sacó una herramienta para hacer webs el año pasado y la sacó sin ningún tipo de acercamiento a nada que tuviera que ver con la accesibilidad y era un producto para hacer web. Y lo sacaron en alfa, en beta, o sea, que a la velocidad que estamos trabajando el software, que es tremebunda, dudo bastante que la accesibilidad, primero por incapacidad de gente que haya allí haciéndola y segundo porque creo que quien maneja esas historias no le da el valor que tienen. procesos. Total, O sea, falta de procesos. falta de proceso, sí. Yo creo que la clave le habéis dado antes, ¿no? El primero es el producto, ¿no? Y si el product owner, ¿no? Al final no tiene en cuenta, ¿no? Que la accesibilidad está dentro de de su checklist, pues al final no la va a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que al final esto de la IA es apasionante, ¿no? A mí no me da nada de miedo, ¿no? Yo estoy alucinado, o sea, creo... Me da miedo el uso. Ah, el uso sí, el uso estoy acojonado, ¿no? O sea, Pero es que- yo
Yo soy como él, yo le digo buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Te has equivocado, cariño? Y cosas así, ¿no? Porque, no, lo digo en serio, porque me imagino el día que venga Terminator y diga, ah, no, que tú me has tratado bien, ¿no? O sea, quiero decirte que al final, pero sí que es muy interesante, ¿no? El entender cómo, o el ver, ¿no? Como decís, hace un año era el Jurásico de la inteligencia artificial. Hace un año los desarrolladores que teníamos a nuestro lado veían Dalí y decían, "Ah, te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Hoy vemos nosotros Lovable y decimos, ah, igual te vas a quedar sin trabajo tú, ¿no? Sí, pero creo que al final es una herramienta. Estoy completamente de acuerdo con vosotros en que si no hay un criterio humano que identifique y analice y segmente todo lo que la IA le va a decir, esto no sirve absolutamente para nada. Es una herramienta, igual que una cámara de fotos, es una herramienta. No hace fotos por sí sola. No te conviertes en Cartier-Bresson porque tengas una Nikon no sé qué, ni de coña, ¿no? Tienes la herramienta. Ahora tienes tú que saber utilizarla, ¿no? Y ya está. Carlos, que te hemos quitado la voz antes. Ah, no, yo iba a comentar justamente de GPT porque tengo justamente un amigo que es usuario del lector de pantalla y por lo menos, es decir, usable y que lo pueda utilizar y que realmente esté bien y, vamos, él está todo el día en el GPT, es decir, que algo bien y algo entenderá. Es decir, yo creo que ha mejorado bastante y a nivel de navegación de teclado y tal, lo han mejorado bastante porque yo creo que está basado en un sistema de diseño que tienen que tener que tiene pinta de que lo están dando y bueno, por lo menos GPT sí que es verdad que está respetando, parece ser, el tema de la accesibilidad mejor que otros que sí que he visto que son un Copilot. auténtico. Hablamos de Copilot, si crees. Exacto. A cada uno de vosotros, digo, la misma pregunta para todos, pero quiero decir que un consejo de accesibilidad, no consejo de la Wicca 27. Esos problemas. Quiero decir, un consejo de, oye, pues no sé, si estás pensando en accesibilidad, yo que me dedico a esto, te recomiendo esto, tal, no sé. Yo Un creo mensaje que, a la humanidad. yo creo que el mensaje que puedo dar en una sola palabra además es empatía. Ha salido aquí varias veces, pero al final es acercarte al usuario, comprenderlo y de verdad, da igual el rol en el que estéis, si sois diseñadores, si sois desarrolladores, si empatizáis y comprendéis perfectamente cuáles son las barreras, cuáles son las necesidades y construís desde ahí y entendéis desde ahí, la accesibilidad es algo que es bonito, precioso y un camino que de verdad os va a interesar seguir en el día de mañana. Mi consejo sería aprende a usar un lector de pantallas. Porque por muchas webcams, muchas checklists, muchos cursos que hagas, cuando uses un lector de pantallas experimentarás de verdad lo que es la discapacidad y te ayudará a hacer desarrollos más accesibles. Eso sí, cómprate varios kilos de paracetamol o ibuprofeno durante las primeras semanas porque el dolor de cabeza es impresionante. Vale, yo más que un consejo es una reflexión y es que creo que debemos diseñar pensando en todo el mundo y no solamente en usuarios típicamente normativamente, no me salen las palabras, pero que sean totalmente normativos en todos los aspectos, que la neurodivergencia y otro tipo de discapacidades existen en todas partes y están más cerca de nosotras de lo que nos pensamos. Que todo el rato tenemos en la mente un usuario en silla de ruedas que no ve y que además, no sé, tiene el pie en la cabeza. Y la realidad es que tú cuando te pones una serie con subtítulos estás utilizando un recurso de accesibilidad, eh, entre otras cosas, y que creo que en un futuro o espero nos preguntaremos por qué en 2026 no diseñábamos para todo el mundo. O sea, eso es como mi reflexión final. Vais a aplaudirla, ¿eh? Sí, a mí me ha encantado. No sabía. Estaba pensando que justo en este tipo de preguntas es una putada ser de los últimos. No sé qué opinas tú. Eh, Fíjate, me gusta mucho tu reflexión porque de hecho no hay nada como partirse una pierna y ir una semana en silla de ruedas Ya está. para darte cuenta de lo mal que está España en accesibilidad y somos cabeza de punta, de accesibilidad. Y bueno, no sabría cómo mejorar todo esto. Yo sí que, bueno, puedo decir, mi consejo es que seáis rebeldes, en el sentido de venir a un concepto como súper etéreo, porque así queda como muy guay, pero en realidad no es una mierda de consejo. Pero no, en serio, o sea, ser rebeldes, quiero decir, está muy bien que existan figuras de accesibilidad, pero no lo toméis como esa auditoría en plan, buah, pues ya no me tengo que preocupar por esto, porque como está esa persona, que está muy bien que estén. O sea, yo aplaudo, de hecho, yo también recurro a las personas a una persona pues, que utiliza un lector de pantalla todos los días porque va a saber mejor la necesidad que yo, ¿no? Por mucho que
que esté con ella, ¿no? Todos los días. Pero eso no significa que vosotros no podáis ser parte de ese cambio. O sea, vale, vamos a utilizar de momento a expertos en accesibilidad, expertos, o a personas que saben más de accesibilidad que nosotros, para, digamos, poder acudir a ellos para hacerle preguntas. Pero empecemos a interesarnos nosotros también para que nuestros procesos, de forma natural, en algún momento, sean accesibles y que no tenga que venir por parte del cliente, sino que a mí me da igual igual que me da igual lo que venga, que si no pongo un login, pues la persona no se puede loguear, pues si no pongo en el login cierta etiqueta, pues la persona no se puede loguear, ¿no? Es como que si al final hacéis que forme parte de vuestros procesos, pues luego, pues lo que dices un poco tú también, que luego nadie se va a preguntar, nadie hoy en día dice, oye, es que hay personas que en África que no acceden a una educación. A nadie se le ocurría decirle a una niña de 7 años, tú no vas al colegio. Pero sí a una niña de 7 años, tú vas a ir al colegio, pero no te vas a enterar de nada porque no hay una intérprete de lengua de signos que hable en tu idioma, ¿no? Pues espero que dentro de unos cuantos años tengamos esa... Bueno, pues a mí me vais a permitir una pequeña reflexión porque me la ha robado ella. La tenía, pero era la misma, clavada, ¿vale? Pero me has leído la mente, esto es la putada de ser los últimos, ¿verdad? Es que pensábamos exactamente lo mismo. No, creo que tienes... y una pequeña anécdota, me vais a permitir una pequeña anécdota. Creo que tienes toda la razón, creo que diseñar pensando en accesibilidad es innovación pura y dura, ¿sabes? Cuando hablábamos al principio sobre esta charla de vanguardia, diseño de vanguardia versus, ¿no? Versus accesibilidad. Creo que pensar en accesibilidad es vanguardia, es innovación. Vemos subtítulos en los vídeos y, y eso nace por una cuestión de accesibilidad. Existen teclados en los ratones, antes en las máquinas de escribir, y es una solución de accesibilidad. Eh, yo le hablo a mi coche y esto es una solución de accesibilidad, o sea, quiero decirte, ¿no? Y lo vemos como, wow, qué innovador, ¿no? Yo no sé si dentro de X años habrán páginas web, pero estoy seguro de que nos relacionaremos con las marcas seguramente a través de la voz, a través del diálogo, y esto es una solución de accesibilidad, ¿no? Por lo tanto, es innovación pura y dura, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la empatía y con que pensemos que la accesibilidad es innovación. Y para terminar, termino con una anécdota muy, muy rápida. Hace unos años, el que te tengo aquí, hace unos años nos invitaron a un concurso para la identidad visual del grupo 11, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, ¿sabéis? No, 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 no. ¿Sabéis cómo son los concursos, ¿no? Los que os habéis presentado 10 días a full, sin dormir, sin comer, sin nada. Llegamos allí, jolín, a nosotros, diseñadores de provincia, nos hacía mucha ilusión que nos invitara Grupo 11, ¿no? A presentar, además, una propuesta sobre su marca corporativa, ¿no? Sobre su marca grupo y tal. Fuimos con una presentación alucinante, ¿no? Con unos mockups acojonantes, con unas animaciones alucinantes, ¿no? Todo súper preparado, ¿no? Y hasta que entró el director de comunicación de la ONCE, que era ciego. O sea, en ese momento dije, a mierda, no sé cómo voy a explicarle todo esto. O sea, porque lo tenía que ver, ¿no? Entonces, claro, verte durante una presentación y además la solución era compleja de explicar, ¿no? Era, no, pues hemos diseccionado el logotipo de tal y ahora las piernas son una flecha y es un mar de flechas. Y de repente tenías a otra persona al lado diciendo, para, lo que estamos viendo es una imagen de decir, madre mía, ¿no? Quiero deciros, ¿quién ganó el concurso? Pues alguien que seguramente entendió para quién iba a diseñar, ¿no? Alguien que entendió para quién iba a diseñar y le presentó una campaña que seguramente le daría el play y la voz en off, tal, y que la solución le dijo, pues mira, hemos tenido un hallazgo fabuloso. Como cada una de las marcas tiene un color, pues el monigote de la 11, ahora vamos a poner el rojo a una pierna, el azul de Ilunion, el rojo de la fundación, el amarillo de tal. ¡Guau! Seguramente hablo del resquemor, no me gusta la solución gráfica, ¿no? No me parece infantil y no me gusta, ¿vale? Pero quiero decirte que en aquel momento, aquella persona, aquel grupo, aquel equipo, entendió perfectamente para quién estaba diseñando y dijo, déjate de rollos, porque esto se lo vamos a tener que contar a un ciego, ¿vale? O sea que vamos a hacer una solución que sea fácil de explicar o que se autoexplique, ¿no? Y ahí entendí el valor de la accesibilidad. Es decir, madre mía, ya la hemos perdido y todavía no le he dado el play. Bueno, ha sido muy bonito esto que nos ha contado aquí Roberto para acabar. Digo, muy real, quiero decir, básicamente, ¿no? Vamos a ir cerrando, si os parece. Podríamos estar aquí mucho tiempo. Yo no he dado ningún consejo porque, bueno, no sé, aquí habéis dado muy buenos consejos. Yo sí que soy súper defensor de la IA y no me da miedo, y no es que sea yo muy valiente, pero porque creo que tenéis una herramienta, y esa sí que la digo yo
utensilio que utilizo yo y tal, porque creo que tenéis una herramienta para aprender como nunca hemos tenido en la historia. Digo para aprender, porque luego si lo queréis hacer para otras cosas, pero tenéis es como un profesor pegado a ti. Entonces le podéis preguntar cosas muy tontas, seguro, pero si le preguntáis cosas muy complejas, aunque no siempre acierte y os mienta, os estará abriendo una mente por un lado muy interesante. Y por ejemplo, la accesibilidad es algo que requiere de muchísima práctica. Entonces, fingir cosas con esa IA o pedirle que haga, si lo que te gusta es el código más accesible y de aprender de esa pequeña pelea, a mí me parece un consejo que es el que estoy siguiendo yo, básicamente. O sea, yo mis ratos de experimentación son aprender cosas que antes un desarrollador no me hacía caso para explicármelo, o una persona que sabía mucho de accesibilidad, pues no le tenía de acceso para que me lo explicara además como yo necesito, como eso que le preguntáis, para un niño de 5 años que soy medio tonto, ¿no? Entonces digo que yo creo que la IA, pues sí, algún día nos arrepentiremos, no lo sé. De momento creo que es el profe que yo siempre he querido tener. Así que, bueno, pues en accesibilidad también. Creo que lo podemos aprovechar por ahí. Así que, una cosita. Preguntas, por fin, aunque sean algunas así. Mira, te voy a pasar el micro además. Si te escuchan en casa. Yo es que llevo todo el rato con ganas de interrumpiros. No me ha dejado este señor. Me ha dicho, no, espérate al final. Bueno, algunas cosas sí que las habéis respondido ya. Em, Me gustaría hacer como, no sé, una reflexión, preocupación y pregunta a la vez. Primero quiero decirle a Carlos, soy diseñadora de producto. Creo que les puedes responder a los que no te hagan caso en ese sentido lo mismo que ha dicho ella. Y es que para ser usable, o sea, ser accesible es ser usable, es lo que más hay. Entonces, ahí tú tienes tu respuesta, que luego no te pueden decir otra cosa. Em, en mi caso, por ejemplo, llevo unos meses intentando investigar sobre esto de la accesibilidad. Me parece apasionante. Me encantaría un día estar ahí sentada con vosotros y decir que sé un poco más. ¡Yu! Em, entonces, veo que al principio lo primero que aprendes es sobre aquellos tipos de discapacidades que son más tangibles, por decirlo de alguna manera. Y sí que he empezado a escuchar un poco sobre el tema de la neurodivergencia. Pero en mi caso, por ejemplo, que además tengo otro tipo de trastornos cognitivos, sufro muchísimo la ansiedad, un funnel me puede parecer una locura y lo tiro toda la mierda, ¿no? Se está trabajando en esto, se está investigando, porque me preocupa que a lo mejor se estén centrando un poco en salvar esto de la Wicca, aunque lleguemos al siguiente paso y que se vaya poco a poco, pero me gustaría que ahora que también las enfermedades mentales son mucho más visibles, que nadie se olvide de esto, ¿no? Entonces, vosotros, ¿qué información tenéis respecto a esto? No, pues yo creo que esta es pregunta para ser. Expertos académicos. ¿Cómo va el tema por ahí? ¿Cómo va el tema? Las discapacidades cognitivas son las que menos se han trabajado en las WCAG. En las últimas versiones, en 2.1 y 2.2, sí que se han integrado algunos criterios para atacar, atacar en el sentido positivo, es decir, romper las barreras que enfrentan las personas con esas discapacidades, pero aún hay mucho por trabajar. Las que más están desarrolladas son las que se refieren a los sentidos, a la vista, al oído, pero coincido con lo que dices, aún hay mucho que trabajar. Mira, me falta el micrófono. Para casa, para casa. Ah, claro, cierto, cierto. Esa accesibilidad. Cierto, cierto. De hecho, os vi en otra charla y jugáis mucho con las manos y no se escucha luego en casa nada, ¿vale? Sí. Malabares y, que una de las cosas que había visto y sobre todo del tema de la neurodivergencia, por ejemplo, para el déficit de atención, esto sí que está teniéndose en cuenta, pues que no te pongan cosas tema flash, colores brillantes, que haya demasiada información, pero muchas veces yo pienso en algún tipo de aplicaciones, por ejemplo, Instagram, ¿no? Que cada 2 por 3 me cambian las cosas. Y eso es un tema también de usabilidad, ¿no? Pero la accesibilidad para las personas que los esquemas se nos rompen muy rápido y que depende, la frustración es mucho más grande que para otros usuarios, o sea, me parece tremenda, ¿no? Y a la vez, por una parte, también, pues con la IA, con lo que sea, ¿no? Están construyendo productos demasiado complejos porque lo queremos tener todo y porque el usuario cada vez quiere más, pero al final se está perdiendo esto, ¿no? Entonces, no sé dónde está ese balance y bueno, los que estáis aquí, pues, y que lo peleemos también, ¿no? Yo le puedo contar. Ah, bueno. Te iba a decir que sí que es verdad que justo esta semana yo he vivido un evento en Fundación 11 que está hecho junto con el Ministerio de Transformación y Ciencia, creo,
Y te lo digo pues para que sepas que bueno, sí que se están trabajando en ciertas cosas. Por poner el punto positivo, no digo que estemos bien, para nada. Pero bueno, sí que por ejemplo, y estaba sobre todo centrado en el acompañamiento en aeropuertos. Vino Airbus, vino AENA, vino Iberia. Lo digo porque está por ahí abierto, en el canal de Fundación, creo, podéis verlo. Y se habló de cosas que se están haciendo, creo que de forma bastante competente, o cosas que se están planificando a largo plazo de forma bastante competente, pues para intentar, pues eso, al final es un entorno muy hostil, un aeropuerto, porque claro, tienes como horas puntas, tú estás nerviosa porque sabes que tienes que coger un vuelo y cuál es mi puerta de embarque y el control de equipajes, ¿no? Son cosas como muy... Entonces, bueno, pues estaban intentando como buscar soluciones para intentar hacerlo. Y ahora me dices, claro, esto es el gobierno, o sea que para 2042 a lo mejor lo tenemos. Ya te digo que, por ejemplo, me gustó mucho el facilitador que vino porque les hizo mojarse en directo en poner una fecha y ellos dijeron después de Semana Santa y ya tenían un grupo de trabajo montado con Airbus, AENA, o sea, están ahí en ello. Es un pequeño paso, por decirlo de alguna forma, pero es uno. Al final. Bueno, pues nada, María. No sé, sistemas de diseño, ¿trabajáis por unos flujos más...? Tengo micro. Tienes micro. ¿Por unos flujos más? No, que ya hablaba de que a veces en un carrito de la compra, o sea, que no, quizás no todas las interacciones y los componentes incluso que hacemos, pues están al nivel de. No tenemos en cuenta eso cuando hacemos componentes muchas veces, ¿no? Por no decir nunca. O sea, totalmente. O sea, ¿se tienen en cuenta cosas? Sí, pero estamos a años luz de lo que debería ser. O sea, piensa que ni siquiera en todas las empresas se plantea la accesibilidad, mucho menos partes de la accesibilidad que ni siquiera hay que cumplir por normativa. Igual tú como diseñadora o porque, por ejemplo, tú tienes experiencias personales que te hacen pensar en esto, que esto también sucede mucho, o tienes conocidos, entonces tú te nace aplicar esto en tus diseños, pero esto tiene que ser como algo que tú vas metiendo. Pero si, las empresas a día de hoy que yo conozco, en las que he trabajado, si no lo pone la normativa, Se lo saltan. se lo saltan. Bueno, donde yo trabajaba, ahora me porto bien. Donde yo trabajaba antes era una lucha constante y bueno, todos los diseñadores desde el head llevábamos años tratando de luchar para que la accesibilidad fuera el día a día y nosotros lo implementábamos desde el principio, eso no había problema, pero cuando estabas viendo que el resto de lo que tenías alrededor, que estaba obsoleto a ese respecto, todo business te está diciendo que no, pues tienes que ser un poco advocate de esto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor yo he dicho ahora esto, como me pasa a mí, y porque también conozco gente cercana que le pasa, y a lo mejor esta primera palabra empieza a resonar, hace eco, y empezamos a tener a gente que levanta la mano, ¿no? Sí. Por lo mismo que he dicho antes, de que ahora también se habla más en general de la enfermedad mental. Sí, también te digo que yo creo que conforme estamos evolucionando a nivel social, de cómo interactuamos entre nosotras, etcétera, no es cómo interactuamos con las redes sociales, cada vez hay más trastornos de la atención, cada vez consumimos de una manera más Exacto. distinta y entonces creo que al final esto va a repercutir en la accesibilidad también, porque es que ya al fin estamos todos un poco trastocados. Sí, sí. Eso espero. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Paula. Paula tenía que haber estado aquí sentada. Paula. Una cosa, una preguntita más si queréis, pero más que nada porque queremos hacer un poco de los premios que tenemos, unos regalitos y el networking, que habréis venido a hablar con otras personas, ¿no? Solo a vernos. No sé si alguien tiene una preguntilla por aquí. ¿Por ahí? Venga. Bueno, ¿se escucha? Bueno, No te ven, pero... antes que nada, bueno, gracias por allanarnos un montón de cosas. Mi pregunta es más, nosotros hablamos de accesibilidad y si estamos fuera de alguna gran corporación, estamos muy lejos, ¿no? De realmente aplicar algún framework o metodología, ¿no? Que nos haga diseñar pensando en la accesibilidad. Y más bien por ahí en el mundo real, que lo llamo yo, vamos siempre detrás de la accesibilidad, tapando fuegos o haciendo parches. Quería saber si tienen alguna metodología, no herramienta, porque herramientas habrá un montón, pero sí más bien alguna metodología como para poder atacar la accesibilidad, ¿no? Yo te diría que más que una metodología, es lo que hemos estado diciendo todo este debate, que es que nazca un poco de, no sé, bueno, supongo que eres diseñador, que nazca un poco como de ti esto de implementarlo y que cuando ya llegue a desarrollar, o sea, que ya esté, o sea, que empieces a evangelizar desde lo poquito que puedas. No va a ser magia y va a ser costoso, pero poquito a poco
sea cada vez más accesible. Es que la metodología es implementarlo. Me refiero más cuando no hay recursos o directamente cuando la empresa o el negocio no lo estipula por... Pero siempre hay partes que están en nuestra mano. O sea, igual no hay recursos para que pagues una auditoría para empezar de cero, pero siempre se puede hacer pequeñas iteraciones que te acerquen cada vez más a la accesibilidad. Y yo te digo, o sea, incluso yo te digo, o sea, usa Checklists, que no pasa nada, que hay muchas por ahí, y si es la forma, digamos, de iniciarlo, no pasa nada porque lo más básico que se puede hacer en una empresa que sí que tiene a lo mejor recursos para ello, que tiene esos accessibility champions, etcétera, hacen. Pero pues, si por algún lado tienes que empezar, empieza por ahí. O sea, quiero decir que es que tampoco pasa nada. O súbele un frame a ChatGPT y a ver qué pasa. Porque a lo mejor lo que decía Raúl en su reflexión, ¿no? Que te puede dar otro punto de vista que tú dices, joder, está bien. No pasa nada por usar checklist y, o sea, quiero decir que es que hay que aprender a andar antes de salir corriendo y si además no tienes los apoyos necesarios dentro de tu entidad, pues más todavía. Bien, gracias. No sé si... Y si no, ponte experto en LinkedIn y ya está. Alejandro es un experto ya en Internet. No, Yo, simplemente comentarte a ti y a todos por dónde empezar si sois nuevos en este tema. ¿Cómo puedo yo hacer pruebas de accesibilidad? Pues la más sencilla y la que todos podemos hacer es comprobar la accesibilidad mediante teclado. Simplemente necesitamos pulsar el tabulador, el enter y el espacio y comprobar si todos los elementos interactivos de nuestro desarrollo, de nuestra página web, son accesibles, es decir, los podemos utilizar mediante el teclado. Ahí hay infinidad de páginas que fallan por esto, que es una simpleza, ¿de acuerdo? Y No, ya pero es está, que empezar por si ahí. le pones un widget, lo arreglas. Un widget, una capa de accesibilidad, ¿no? Sí, sí. Y no solamente que se pueda llegar, sino que el foco esté siempre visible. Con eso ya estoy ganando mucho. Y es algo que todos entendemos y que todos podemos comprobar esta misma noche en casa en nuestros desarrollos. Simplemente darle al tabulador y ver si puedo llegar a todos los botones, a todos los enlaces, a todos los cuadros de texto, a todo a donde yo voy normalmente con el cursor del ratón. Y el orden sea el correcto. Sí. Si el orden tiene sentido o no tiene sentido. Correcto, eso es. Ya tenéis plan esta noche. Bien. ¿Alguna pregunta más? Venga, la última. Venga, pues. Espera. Que no te van a escuchar. Hay una pregunta interesante por el chat y es que Íñigo Mendizábal pregunta ¿qué opináis de las empresas cuyo código es tan complejo que prefieren pagar multas antes que adaptarse a nuevas regulaciones? Porque cambiarlo les resulta demasiado costoso o difícil. ¿Qué opináis de eso? Bueno, ahí va. Desarrollador. Vale, Desarrollador, por favor. Que yo creo que algo simple es que no comprenden qué es la accesibilidad. Es decir, la accesibilidad es que no va de multas, no va de normativa, es un tópico que además cuando pones en GPT que te haga una publicación te dice la accesibilidad no va de tal. Pues justamente es eso. Es decir, si se dice eso, una empresa piensa eso, realmente es que no comprende absolutamente nada de qué es la accesibilidad y lo que hemos hablado, de lo que es la empatía mínimamente. Una cosita, haríamos muchas preguntas más y os dejamos sin la posibilidad de hacerla, pero nos las hacéis ahora o se las hacéis ahora en el networking. Una cosita, tenemos unos premios, bueno, premios, unos regalitos, que no sé cómo se van a sortear ni a regalar, si los vamos a tirar al público así, y el que lo coja como de espaldas, como si fuera una boda. Pero, vale. Hay una aplicación. No, hombre, la típica aplicación de los sorteos que ponen los nombres y te sale. Entonces, Vale. bueno, si queréis terminar, podemos recoger un poco todo. ¿Cómo? Sí, tenemos alguna cosita. Ahora vemos un poco según Vale, pero leyendo entonces, la- digo porque como en casa hay gente, cortamos la emisión aquí para Sí, yo creo que que esto ya- os quedéis con la duda de los grandes regalos que vamos a tener. Esto será para la gente que Así el siguiente venís aquí, que lo miren en LinkedIn, a hacer fotos luego. Pero venga, nos despedimos aquí sobre todo para todos y ya nos vamos al networking. Agradecer aquí pues a Roberto, a Jorge, a María, a Sergio y a Carlos por haber hecho un hueco en sus agendas complicadísimas y venir aquí a hablar. Sé que a lo mejor todo lo que hemos hablado no ha sido lo más, a lo mejor quiere decir que tenéis otras vosotros necesidades por algunos sitios o intereses, pero bueno, creo que la idea era ver y conocer sobre todo a gente que está trabajando todo el día con accesibilidad y que tienen un punto, de mi punto de vista también, bastante
importante para que podáis un poco, incluso por internet, preguntarles. Seguro, ¿no? Os meto en un lío, pero tienen abierto el LinkedIn todos y les podéis empezar a preguntar desde esta noche cuando probéis lo del tabulador y esto que ha dicho Sergio. Venga, gracias. Nos vemos en el siguiente recreo y a ver si podemos vernos en Valencia, que estará más cerca que en otros sitios. Y gracias por haber echado este ratito aquí con nosotros, ¿vale? Gracias. Y gracias a todos los que estáis por casa, chicos.